¿Conviene comprar una propiedad hoy en Argentina? Voy a responder esto con un montón, tengo anotado, tomé notas, hice el laburo de investigación previo para poder agregar valor acá en este video, que no sé cuánto va a durar, pero siempre termina siendo largo. Quiero mostrarles por un lado el informe que nosotros armamos todos los trimestres para ver en términos históricos dónde está el metro cuadrado en Buenos Aires. Quiero hablar de un tweet que compartí hace poco hablando de por qué el metro cuadrado hoy me parece que está barato. Y pie de página antes de empezar, no vamos a decir si el metro cuadrado subirá o bajará en el 2023, no vamos a decir si el metro cuadrado bajará o subirá en el 2024. Voy a dar teorías, nunca estos videos son consejo de inversión, fíjense lo que hacen, no sean boludos. Y dicho todo eso, también voy a compartir mi teoría más adelante de por qué creo que los alquileres con el correr del tiempo van a ir subiendo de acuerdo al RIPTE, que es la remuneración imponible promedio de los trabajadores estables en Argentina. Y después les voy a dar acá 10 razones concretas por las cuales yo creo que tarde o temprano, y la parte clave de la oración que estoy armando ahora en vivo es tarde o temprano, el metro cuadrado subirá en Buenos Aires. No tengo idea de lo que va a pasar este año, no tengo idea de lo que va a pasar el año que viene. En el corto plazo es totalmente imposible saber lo que va a pasar. Sin embargo, en el largo plazo, si regresamos a la media histórica de todas las variables en Argentina, el precio de las propiedades en Buenos Aires deberá subir muchísimo. La pregunta clave es si vamos a regresar a la media o estos niveles deprimentes de actividad, esta categoría de Argentina como standalone para el mundo, es decir, que está por debajo de país fronterizo, que está por debajo de país emergente, que está por debajo de país desarrollado. Si seguimos ahí, claramente quizá vamos a una nueva media, tristemente, ojalá que no pase. Y bueno, vamos a empezar. Voy a compartir pantalla. Creo que tengo una pantalla izquierda que comparto y les voy a mostrar un tweet que hice el otro día para ver si podemos con esto empezar a elaborar alguna conclusión. Sí, está bueno esto. Se me abrió cualquier cosa. Vamos a sacarlo. Voy a ponerle un poquito más de zoom para que se lea mejor y ahí lo estamos teniendo en pantalla. El semáforo inmobiliario. Yo todos los meses, hace un par de meses lo estoy haciendo, mando por Twitter un histórico para después poder construir una historia mes a mes de lo que va pasando, de varias variables que a mí me gusta analizar en el mercado inmobiliario. Se las voy a contar ahora para ver si es o no momento de comprar propiedades en Buenos Aires, pero ustedes tienen que tener cabeza y poner su propia humanidad en la interpretación de esta información que a partir de ahora voy a compartir. 1. En mayo del 2023, mes en el cual estamos ahora, dejó de subir, y esto es amarillito, no es ni verde ni rojo, no es una señal optimista ni pesimista, dejó de subir la oferta de propiedades en venta en Capital Federal, pero ya no está bajando significativamente como sí lo hizo los primeros meses del año, medida en cantidad de avisos en portales inmobiliarios como ZonaProp. Primera cosa que ustedes pueden hacer solitos en sus casas para ver cómo está el mercado inmobiliario es meterse en ZonaProp, poner comprar departamento, por ejemplo, como estoy haciendo acá en pantalla, ponen Capital Federal, le dan buscar. Cuando llegan a la primera página que les tira ZonaProp, van acá a departamentos, destildan departamento y van a llegar a la oferta total de casas PH, lotes y todo lo que existe en Capital. Hoy es 129.000 avisos de propiedades en venta. Este número llegó a ser 160 y pico de mil. Se había desmadrado por completo la cantidad de avisos de propiedades en venta. Cuando vos tenías en general 60 lucas de avisos y 6.000, 7.000 ventas por mes en la buena época, ¿está bien? Entonces tenías 6.000 ventas por mes y 60.000 avisos. Hasta ahora, el nuevo panorama eran 3.000 ventas por mes, 160.000 avisos en venta. Repito estos números y digiéranlos. En la buena época 2017 había 6.000 ventas por mes, 60.000 avisos. Se absorbía el 10% del stock en un solo mes. En un cuatrimestre, que es lo que dura una autorización de venta para una inmobiliaria, se absorbía el 40% del stock. ¿Está bien? Y el stock se iba renovando. 60.000 por mes tenías en general siempre. Entraban 6.000 en venta, se vendían 6.000. ¿Se entiende? Ese era el panorama antes. A principio de este año el panorama eran 160 y pico de mil propiedades en venta y se vendían 3.000. Se absorbía redondeando el 2% del stock. En vez del 10, el 2. En un cuatrimestre, en vez del 40, el 8. En vez del 40, el 8. O sea, el cambio del panorama bestial. Por un lado, bajó la demanda muy fuerte. En los últimos años, del 2017 a la fecha, últimos 5 años, estamos viviendo ahora la recesión inmobiliaria más larga de toda la historia registrada. Nunca jamás en Argentina había pasado que un periodo seguido de 5 años, y ya superamos los 5 años, porque esto comenzó con la mega devaluación de Macri en el 2018. Por lo tanto, 2019, 20, 21, 22, 23, desde ese momento ya pasaron más de 5 años.
Porque si googlean cuándo empezó esa media devaluación, fue más o menos en abril, ya estamos en mayo, más de 5 años de recesión inmobiliaria. ¿Qué significa recesión inmobiliaria? Menos ventas, precios más bajos. Esto es importante, cuando vos sacás el precio promedio ponderado de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, te da que en dólares nominales, es decir, dólares, billetes, hoy bajaron los precios 50% acumulado del 2017 a la fecha. ¿Está bien? 50%. Cuando a eso le aplicás inflación en dólares, que lo pueden calcular ustedes también en sus casas poniendo US Inflation Calculator, y ahora volvemos a Zona Prop, ponen US Inflation Calculator en Google, llegan a esto y pueden ver, por ejemplo, en el 2017, si una propiedad sobre Coronel Díaz estaba a $4.000 el metro, esto es un ejemplo real. ¿Cuánto equivalen los $4.000 del 2017 hoy? Equivalen a $4.950. El ejemplo de Coronel Díaz de un departamento medio Pelardi, a mí me gusta porque es un ejemplo que justo está pegado al promedio de la capital federal, es un ejemplo, que hoy está más o menos en $2.000 de cierre, los de departamentos muy medio Pelardi. Entonces, 2.000 dividido 4.000 te da 50% abajo, que es lo que dije recién. Pero sin embargo, 2.000 dividido 4.950 te da 60% abajo, ¿está bien? Entonces, primer dato que tienen que tener es que es momento hoy para comprar propiedades, no tengo ni la más pálida idea, pero hoy las propiedades ya bajaron 50% en dólares nominales y 60% en dólares deflactados, en dólares reales, en poder de compra real en el mundo. 60%. La baja más fulminante de toda la historia había sido 70%. Por lo tanto, los muy pesimistas que dicen, no, porque esto es una debacle, no sé qué, se va todo a joraca, no sé qué, eso es verdad. La situación macroeconómica y las variables macro indicarían que la tendencia bajista de precios pareciera ser que va a continuar, porque ahora le vamos a ver las razones que yo miraba para ver de por qué creía a principio de año que quizás rebotaban los precios de las propiedades, porque decía, che, está cambiando de tendencia un montón de variables. Ahora medio que estoy volviendo a decir, che, otra vez el bono del Tesoro estadounidense libre de riesgo rinde más que una propiedad porteña, a pesar de que a principio de año eso se había revertido. No tiene sentido. Un bono del Tesoro estadounidense es lo que se considera en el mundo una inversión libre de riesgo. Ahora vamos a ver lo que pagan, por ejemplo, un Treasury en Estados Unidos y se caen de culo, es una cosa impresionante. Por ejemplo, voy a tratar de adelantar algo muy breve de lo que vamos a hablar después de Treasuries, pero quiero mostrarles en pantalla una capturita que hice ayer de CNBC, que se lo pasé acá a un colega de inmobiliarios, que voy a tratar de guardarme esto para no mostrar la conversación de WhatsApp. Se lo voy a poner acá en pantalla para que veamos un poquito el delirio místico. Pongo acá en pantalla una capturita de CNBC. Y la capturita que hice ayer, por ejemplo, muestra acá con total claridad, 21-day T-bills draw 6.2% at Treasury auction. Cuando vos te fijás cuánto pagan los Treasury de 3 meses, ya está en 5%. Vamos a googlearlo ahora muy brevemente. Saco esto de acá y ponemos Treasury. Quizás ya me salía ahí, pero vamos a poner Daily Yield Curve Rates o algo así. A ver si acá está. Bueno, esto es muy oficial. Vamos a Treasuries. US Yields. Y vamos a googlear esto muy brevemente. No se me aburran, no enloquezcan. Y ven, por ejemplo, US One Year, 5%. ¿Está bien? Vamos a ver si tenemos un poquito más de data. Abro este. Creo que en este está bueno. Este está bueno, por ejemplo, en 3 meses, 5.3%. Vamos a ver si esto se está leyendo bien. Más o menos se lee bien. Un Treasury de 3 meses nada más paga 5,3% anual, un Treasury de 6 meses, 5,3%, un Treasury de un año, como veíamos antes, 5%. Ponele que tomamos el de un año, 5%. Una propiedad en Buenos Aires tiene que rendir más que 5% anual, porque si rinde menos de 5%, está pagándole al capital, entre comillas, algo inferior a una inversión libre de riesgo, con todo el riesgo delirante que involucra a Argentina. En consecuencia, cuando yo veo el precio de las propiedades rindiendo por debajo de la inversión libre de riesgo del mundo, me llama poderosamente la atención. Yo lo que veía a principio de año es que la renta de un departamento en Buenos Aires estaba más o menos en 5% y el bono del Tesoro Yankee estaba a 3,5% a principio de año. Que hoy veo a los bonos en 5% o 4%, dependiendo del plazo, no importa, 4 o 5%. Y por otro lado veo a las propiedades que con la última devaluación de 400 a 500 pesos, otra vez pasamos a que baje el 5%. Y es como la situación sin salida porque es como con esa devaluación
volvió a bajar más o menos 20% la renta, porque las rentas pactadas en pesos terminan bajando 20%, en consecuencia ese 5 puntos termina convirtiéndose en 4 puntos otra vez. Y si mientras el departamento porteño rinde 4 puntos, hay un bono del tesoro a un año que rinde 5, es raro. Entonces ya esta variable que yo decía, che, esto indica que las propiedades hayan otra vez rendido más que los bonos del tesoro estadounidense, es una buena señal a principio de año. Ahora volvió a cambiar esto en mayo del 2023. Ahora un bono del tesoro estadounidense, una inversión libre de riesgo, rinde más que un departamento en Buenos Aires. Perdón que hablamos un poquito de todo ese contexto. 2 o 3 datos más. Que este número, esto sí es una buena señal, que este número hoy sea 129.604, es un dato más o menos relevante. Lo puse en amarillito, volviendo al semáforo. ¿Por qué? Porque ya no está subiendo la oferta, como subió el 2018, como subió el 2019, como subió el 2020, como subió el 2021 y como subió el 2022. A fin del 2022 ya la oferta se empezó a achicar. ¿Por qué? Porque se empiezan... ¿Eso quiere decir que se venden esas propiedades que se van de la oferta? No, sino que son oferentes que se van del mercado, porque dicen, che, nadie va a pagar 200, vi el de enfrente que vendió en 100, yo en 100 no vendo ni en pedo y se va del mercado, ¿está bien? En cambio, al principio, los primeros años, como que estaba la duda de si algún gil iba a pagar 200 por algo que valía en su momento 180, después 150, después 130, después 120, después 110 y ahora 100. ¿Está bien? Entonces ahora se están yendo algunos oferentes del mercado, lo cual es una buena señal para el mercado, para la salud del mercado. Pero ya no baja como bajaba a principio de año. Por eso perdió el verde como era en abril, que yo estaba muy emocionado antes de la devaluación de 400 a 500 pesos. Estaba un toque emocionado porque decía, che, hay muchas variables que están cambiando de tendencia. Y cuando hice este semáforo me dio mucho verde, casi en su totalidad verde. Entonces dije, a la pelota, esto podría ser una señal de que ya tocamos piso. Pero ahí hay un sesgo muy importante y esto es lo que quería hablar dentro de estos temas de conviene o no comprar propiedades en Buenos Aires. Yo ya con la plata que tenía ya compré, ya estaba fin, listo. Las propiedades que yo compré están bajando de precio, día a día siguen bajando de precio. Y sin embargo, ¿por qué? Che, vos sos inmobiliario, trabajás adentro del rubro, se supone que ves una información que no ve en todo el mundo de propiedades y sin embargo compraste y tus propiedades siguen bajando de precio. Sí, porque mi proceso decisorio es exclusivamente comprar cosas que están baratas y por eso había comprado Habana y por eso compré empresas que ahora están volando por los aires porque se descuenta un cambio de tendencia, que esa puede ser una de las del semáforo, que no sé si está en el semáforo, en acciones al menos, en bonos todavía no, en propiedades todavía no, pero en acciones ya se descuenta un cambio muy fuerte de lo que va a ser Argentina en el futuro y ya muchos papeles en Argentina están volando por los aires para arriba, que no pasa en bonos, que no pasa en propiedades todavía. Quizá pasa, quizás no sabemos lo que va a pasar en el futuro nunca. Pero mi marco decisorio es comprar cuando las cosas están baratas y vender o considerar vender cuando las cosas están caras. Y por eso siempre cuento que en el 2018 yo iba dando charla por los barrios diciendo, che, el metro cuadrado está caro. Hay una desinformación zarpada con esto de, en ese momento, la mega devaluación de 20 a 40 pesos, que había licuado el salario de las clases medias, no en 50%, porque había inflación y ajuste salarial, pero en 40% más o menos, lo cual era una locura, y además hacía que sea muy difícil acceder a un crédito hipotecario, que después si quieren hablamos del crédito hipotecario un poco en detalle el día de hoy. Entonces yo decía, che, dado esto, el metro cuadrado está muy caro. ¿Bajará en el 2018, 2019, 2020? No tengo ni idea, pero hoy está caro, decía en el 2018. Después de pensarlo mucho tiempo, terminé vendiendo la única propiedad que teníamos en ese momento y me salió muy bien porque por la misma guita de esa, años después compré algo muchísimo mejor. Pero no hay que tratar de timear al mercado, esto lo cuento como anécdota de mi proceso decisorio, de che, cuando veo algo caro, vendo o intento vender o pienso en vender y cuando veo algo barato, pienso en comprar y a veces compro. Punto número 2 que ponía acá en el semáforo de mayo del 2023. Verde, la demanda está subiendo respecto a 2022. Hubo 6.460 escrituras traslativas de dominio, que es un proxy de la demanda, no es exacto. También hay un nivel de gilada sorprendente de mucha gente que me debate, Santi, pero esto que mide el colegio escribano son solo escrituras. También hay boletos, sesiones de derecho. Ya sé, campeón, ya lo sé. También había sesiones y boletos y todo el resto de las formas en las cuales se puede vender una propiedad que no es una escritura traslativa de dominio en el 2017, y en el 2016 y en cualquier año. ¿Está bien? Entonces, al contrario, si vos venís de una buena época, por ejemplo 2017, se supone que en los periodos siguientes se escrituran propiedades que se habían hecho las ventas por boleto o por cesión de derecho en el pasado. Entonces,
Esto es un proxy de demanda, no es exacto, no son 6.460 ventas. Son 6.460 escrituras traslativas de dominio, que es un proxy de las ventas. Y esto, cuando lo comparamos con el primer trimestre del 2022, nos da que es un alza del 22% en la cantidad transada. ¿Es un lindo número 6.460? Es un número deprimente, no es un lindo número. 6.460 dividido 3 me da 2.100 propiedades por mes. Yo siempre hablo de más o menos 3.000 ventas por mes porque es lo que creo que va a dar el año en el 2023, porque el último trimestre y el último cuatri son muchísimo mejores que los primeros meses del año. En general, pasa siempre. En consecuencia, yo estimo vamos a terminar el año en más o menos 3.000 ventas por mes. Estimo y tengo la fe de que se suceda. Pero sin embargo, este número deprimente de 2.153 ventas por mes para el primer trimestre del año es igual 22% más que el año pasado. Y 22% más por un mercado saludable sería un montón. Pero como el mercado está totalmente destruido y prendido fuego, ese 22% más no dice tanto como en un mercado más saludable. Variable número 3, que la pinté en rojito. La inflación ya no le está ganando a la devaluación como venía pasando hasta abril. Si la inflación le gana a la devaluación, se recompone, tarde o temprano, el salario de las clases medias, medido en el RIPTE que informa el INDEC. Y eso es una gran señal para el mercado inmobiliario, haya o no crédito y pueda o no el laburante comprar efectivamente. ¿Qué quiere decir? Que inclusive en un contexto con el laburante como hoy el RIPTE en $500, nadie puede ahorrar un mango. Yo le digo a gente conocida, amigas, familiares, che, tenés que aprovechar este momento para comprar una propiedad. Y me dice, ¿qué propiedad, Santi? Si con lo que gano no voy a ahorrar ni en pedo lo que necesito para comprar una propiedad. Lo entiendo eso es real. Sin embargo, si el sueldo mañana pasa a ser $1.000, no va a haber que esperar a que la gente ahorre de esos 1.500 por 12 años y en 12 años recupere el mercado inmobiliario. No, cuando la gente empieza a ganar $1.500 por mes, por ejemplo, empieza a comparar en su mente el precio de la propiedad con lo que gana y dice, che, está barata porque son, no sé, 14 sueldos o lo que fuese. En cambio, hoy dice, esto está totalmente desmadrado porque son 58 sueldos este monoambiente en San Cristóbal. ¿Está bien? Entonces, ¿esto qué significa? Que cuando el salario se recompone, hay más decisiones de compra. Por lo tanto, presiona al alza de precios, que hoy no está, por eso está rojo esto. Cuarta, ya ahora, hoy, en el mayo del 2023, no hay distorsión aberrante de precios como había en el pasado en los últimos años. ¿Qué quiere decir una distorsión aberrante de precios? Que los mínimos y los máximos estaban muy abiertos y había muy poca transparencia, muestras inentendibles de cierres. ¿Qué quiere decir una muestra inentendible? Que yo agarraba lo que se vendía sobre Coronel Díaz y tenía precios a $3.000 y precios a $2.000 en el mismo momento y departamentos más o menos parecidos. Y era cómo se vendió este departamento a $3.000. Es un delirio. Pero era uno que otro colgado en una palmera, muy excepcional, pero que existía y como el número transado era muy chiquito y cuando te metes a Recoleta pegado a Palermo y te metes a Cuatro Ambientes, tenés una muestra tan pero tan chiquita que con 2 delirados ya se te rompía la muestra, ¿está bien? Y ahora solo siguen delirados los valores de lista o de publicación promedio, pero las ventas realmente hechas se hacen en números parecidos. Por ejemplo, 1.000 y moneditas el metro en Balvanera Norte para un 3 ambientes, $1.500 para ese 3 ambientes sobre Avenida Santa Fe, $2.000 para ese departamento sobre Las Heras, y esto no pasaba desde el 2018. Un mercado un poquito menos, un poquito más transparente, menos oculto, menos delirante. Y les quiero mostrar ahora algo que publiqué el otro día en mi perfil, que lo hago en general una vez por semana o a veces un poco más, que tiro un barrio, por ejemplo esto es Almagro, data inmobiliaria de Almagro, barrio donde nací y viví hasta los 21 años, y acá pongo, dentro de todo esto, léanlo tranquilo si quieren y le ven valor, que en Almagro la diferencia entre los valores de lista promedio, es decir, todo lo publicado, y los precios de cierre promedio, es decir, todo lo vendido, está en 25,4%. Y en Villa Urquiza, por ejemplo, ese porcentaje está en 11%. Villa Urquiza es el barrio más saludable de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con la menor diferencia entre lo que piden los propietarios y los que los demandantes están dispuestos a pagar. Sin embargo, Almagro es un barrio que está muy abierto a esto, 25,4 es un delirio. Quiere decir que por un departamento X, en promedio se piden 100.000, pero en promedio ese mismo departamento se vende en 75. O sea, piden 100.000 y se venden 75. Esto quiere decir, y acá hay varios malos entendidos, por eso trato de hacer estos posts para poner un poquito de luz sobre un mercado que está muy mal trabajado. Primer malentendido es, no, vi en un video que este pibito dijo que como estaba publicado en 100 había que ofertar 75. No,
Lo que digo es que se vende lo que está bien publicado y gran parte del mercado no es mercado. O sea, están en venta pero no se lo van a vender a nadie. ¿Por qué? Porque la negociación promedio en Almagro, que la negociación promedio es la diferencia entre los valores de lista de lo vendido y los precios de cierre. ¿Está bien? Yo agarro todos los precios de cierre y digo, por ejemplo, en Almagro por mes, acá lo dice acá arriba, en Almagro por mes se venden 157 propiedades. Agarro las 157 y me fijo a cuánto estaban publicadas las 157. No a cuánto están publicadas las, por acá lo dice, 5024 que están publicadas en Almagro. Me fijo solo las 157 que se vendieron. Y dicho sea de paso, hay un dato sorprendente que en Almagro 157 dividido 5024 te da 3,12%. Es de los barrios con más absorción de capital federal Almagro, es un ejemplo. ¿Está bien? Entonces quiere decir que de lo publicado, uno de los barrios donde más se venden 157 de 5024. Entonces, cuando yo agarro los valores de lista de lo vendido, llego a que la diferencia entre precio de cierre y valor de lista de lo vendido es 8%. Entonces, si está publicado en 100 y está bien de valor de lista, lo más probable, o no es lo más probable, pero el promedio, si agarro muchos cierres parecidos a ese de 100, es que sea el cierre en 92, el promedio de muchos. ¿Está bien? No en 75. De 100 a 92, no de 100 a 75. Pero hay que tener un ojo muy experto para ver cuáles son basura, son propiedades publicadas en 100 que no se van a vender, y cuáles son las publicadas en 100 que se van a vender en 92, o en 94, o en 90, o en 95, o en 89. ¿Está bien? Ese es otro concepto. Ya entiendo que esto quizás es medio delirante para el que no está en el rubro. Otra cosa es, y lo marco en pantalla, el costo de construcción, gracias a la última devaluación, se mantiene bajo en términos históricos, aunque levemente arriba del periodo pospandémico. El costo es driver de precios a largo plazo, no a corto. A corto plazo se puede cerrar por debajo del costo o muy por arriba. ¿Y qué pasa? Esto siempre a veces lo hemos explicado. Por eso está en amarillo, porque el costo ahora se mantiene bajo, pero hasta hace poco empezaba a subir mucho el costo de construcción, y cuando sube mucho el costo de construcción, ¿qué genera? Por ejemplo, supongamos que construir un metro sale $1000 el metro, y ese mismo metro se puede vender a $2000 el metro. Lo que genera ahí es que un montón de gente diga, che, hay que ponerse a construir en este lugar. Al ponerse un montón de gente a construir en ese lugar, porque pueden construir a 1000, incidencia incluida, impuestos incluidos y todo, y vender a 2000, lo que genera es más oferta en ese barrio. Si la demanda no puede absorber esa oferta, lo que genera eso es que el precio baje de 2000 a 1900, de 1900 a 1800. Pero el costo en Argentina está atado a un montón de variables. Algunas cosas ajustan por inflación en pesos, otras ajustan por el dólar oficial, otras ajustan por el dólar libre, el contado con liqui o el dólar bolsa, lo que fuese, otras ajustan por CAC, distintos ajustes. Entonces, en ese desmadre, hay veces que el costo de la construcción sube 50% en 2 minutos. Entonces vos tenías $1000 cuando hiciste el Excel, pero cuando empezaste a levantar la primer losa, ya estaban en $1500 el metro. Y si mientras tanto se acumularon un montón de papanatas a hacer el mismo departamento que vos, en la misma ubicación, con la misma calidad y todo exactamente igual que vos, lo que va a terminar pasando es ese 2000 ya no se puede sostener más, baja a 1900, 1800, 1700 y tu costo subió de 1000 a 1500 y vos ahí ya estás cagado, porque estás en 1500 de costo y 1700 de precio de venta y lo estás viendo. Entonces ahí empezás a decir, che, si esto no le metemos pata y el costo mañana sube un poquito más y un poquito más, en Argentina es muy delirante, atención, porque por ejemplo, supongamos que vos tenés un costo en el mes que estás haciéndolo, supongamos en junio del 2023, que ese próximo mes vos estás haciendo un edificio y sabes que el costo de junio está muy atado a la inflación. Y la inflación quizás es 10% en tu costo, porque es como, no sé, alimento tiene más de 10%, hay un montón de cosas que suben a lo guaso. Entonces 10% quiere decir que ese mes de junio, tu costo en vez de 1500 que tenías hasta el mes anterior, pasa a ser 1650. Entonces, en un solo mes, vos ya podés quedar culo para arriba. Entonces, ¿esto por qué lo digo? Porque en el corto plazo, mucha gente piensa, ay, porque si sale a construir 1000, no puede valer ni 3000 ni 900 el metro. ¿Cómo no puede valer 900? Por ejemplo, PHs en Flores valen menos de $1000 el metro. Si alguien construye PHs en Flores y los hace estándar, con poca luz y normales, va a perder plata. ¿Está bien? Y así hay un montón de cosas en la vida cuyo costo es superior al precio. El precio surge de la interacción entre la oferta y la demanda. No importa el costo, esto lo tienen que entender especialmente los marxistas, pero es tipo, no importa el costo en trabajo humano o en lo que fuese para determinar un precio. El precio surge siempre de la interacción entre oferta y demanda. Pero cuando el costo es muy bajo, un montón de gente se pone a construir
En consecuencia, genera una oferta más grande en el futuro. En consecuencia, baja el precio. Y lo contrario también es cierto. Cuando el costo sube mucho, un montón de negocios que eran lindos, por ejemplo, construir en Almagro, se vuelve feo porque ya no te cierran los números. Entonces un montón de desarrolladores dejan de construir en Almagro. Entonces al bajar la oferta en Almagro, sube el precio a igualdad de demanda. ¿Está bien? Entonces el costo a largo plazo sí influye. ¿Está bien? Si baja el costo a largo plazo, baja el precio a largo plazo. Es una de las variables que influyen en una baja de precio. ¿Está bien? Por eso lo pinté en amarillito, porque estaba subiendo el costo. Entonces, si el costo de construcción sube, como el RIPTE, cuando sube el RIPTE, es una señal de que los precios en el largo plazo pueden tender al alza. Esto ya cambió de vuelta. A principio de año yo lo veía muy optimista, ahora cambió. Otra, los precios de cierre, no así los valores de listos de publicación, están cercanos al mínimo histórico del 2002. Atención, y lo digo de vuelta, están cercanos al mínimo histórico del 2002. Hay mucha misinformation con respecto a esto y voy a dar más detalles. Estamos en precio del 2004, hoy. En 2023 ahora estamos en precio del 2004, en dólares deflactados, sacándole la inflación en dólares. Los valores de lista están en los valores del 2010, pero eso no importa. A pesar de que esto está entre paréntesis, es lo más importante de la oración, pero eso no importa. Solo en la hiperinflación de Alfonsín Barra Menem y en el 2002-2003 los precios de las propiedades estuvieron más bajos. Entonces acá hay algo interesante. Como los valores de lista, lo que pide la gente en promedio, está delirado porque vimos recién que Almagro está más de 25% separado del valor de lista del precio de cierre, esto, entre el 2002 y el 2004, es la diferencia entre precio de cierre y valores de lista de hoy. Entonces, cuando vos hablas con un propietario y decís, no, porque estamos en precio del 2010, estás diciéndolo mal. Estamos en valores de lista del 2010, pero en el 2010 la oferta se absorbía, lo que se publicaba se vendía. En cambio hoy el 98% de lo que se pone en venta no se vende. Solo venden las inmobiliarias muy buenas o los que venden a precios muy bajos. El combo para poder vender hoy es salir a valor competitivo y con una muy buena comercialización. ¿Está bien? Y ahí hay varios twists. Pero esto lo pinto en verde. ¿Por qué? Porque solo en la hiperinflación de Alfonsín y solo en el 2002 y 2003 los precios de las propiedades estuvieron más bajos. Pero atención con otra cosa más. Entre el 2002 y el 2004 las propiedades subieron 50% de precio. 50%. 50%. ¿Está bien? En consecuencia, si yo digo, voy a mover la calculadora para el costado, pero, o sea, si hago 1 dividido 1.5 me da 0.66. Bueno, lo pongo acá. Si hago 1 dividido 1.5 me da 0.66, que es la forma contraria de ver lo mismo que dije antes. Del 2002 al 2004 subieron 50% los precios de las propiedades. Si yo hoy estoy en precio del 2004, para ir a precios del 2002, si a esto le resto 1, para ir a precios del 2002, tengo que bajar de donde estoy hoy 33% más. Y si bajan 33% más los precios, no solo estaríamos más baratos que en el 2002, sino que la baja del 2017 hasta que termine de bajar esto, va a ser la baja más grande de toda la historia registrada, que hoy no lo es, porque hoy la baja más grande de toda la historia registrada fue en la hiper, que los precios de las propiedades en realidad fue antes de eso, en los 80, antes de la hiperinflación, cuando termina el delirio de la plata dulce en Argentina, ahí los precios de las propiedades bajaron 70% en 2 años. 70%. Pero hay varias cosas locas que no están en este video, que no sé si nos va a dar el tiempo para ver. Pero la joda es que mientras... 2 o 3 cosas locas voy a tratar de ser lo más breve posible. 1. En el 2002, cuando los precios de las propiedades en Buenos Aires bajaban a lo guaso y terminamos en el mínimo histórico de todos los tiempos, los activos en el mundo tampoco vivían un gran momento. Recuerden que a fines del 99, en el 99-2000, estalló la burbuja.com y los precios de los activos en el mundo empezaron a bajar también. Entonces, en el 2001, cuando acá se prendía fuego todo, también bajaban los precios de los activos en otros lugares del mundo. En consecuencia, la diferencia no era tan guasa como hoy. Esta baja del 50% nominal y 60% real se dio en un momento en que los activos del mundo subieron de precio a lo loco. Los que tienen la suerte de ir a boludear a Miami habrán visto que en los últimos 5 años las propiedades subieron a lo loco.
recién ahora están retrocediendo ese ciclo. Las acciones subieron a mansalva. Todo subió a lo loco, los activos del mundo, en Estados Unidos, en Europa, en muchos países emergentes. Subieron los activos a lo loco. Entonces, en un mundo donde los activos subieron a lo loco, que Argentina baje 5 años seguidos, 50% nominales, 60% reales, es una baja muy significativa. Y en esos términos, en términos relativos, esta recesión inmobiliaria es la más grave de toda la historia. Porque a pesar de que hubo una vez que bajaron 70% los precios, a pesar de que una vez los precios llegaron 33% más bajo de lo que están hoy en dólares deflactados, a pesar de todo eso, sin embargo, en términos relativos, esta es aún peor. Entonces, comprar hoy, no tengo ni idea, yo ya compré porque varias señales me dicen de que si hay una mínima tendencia a regresión a la media en todas las variables macro de Argentina, el potencial de revalorización de todos los activos argentinos es, pero bestial, a otro nivel, otro nivel, otro nivel. Vamos a continuar con un par de cositas más del semáforo y voy a leer las preguntas del Twitch, perdón que no las estoy leyendo ahora en vivo. Después de un lindo repunte, esto está en rojo, después de un lindo repunte de la renta de las propiedades porteñas, pasando del 2,5 hace un par de años al 5 en abril del 2023, ahora volvimos a números cercanos al 4, precio de cierre contra alquiler alquilable, valga la redundancia. Con los bonos a 6 meses del Tesoro estadounidense pagando 5,4%, otra vez los bonos yanqui libre de riesgo rinde más que una propiedad promedio, un sinsentido. Es lo que dije al principio de este video. Otra, y esta sí está en verde, las acciones argentinas están subiendo significativamente por primera vez desde el 2018. YPF, por ejemplo, cuadruplicó su valor en los últimos meses. La bolsa argentina, por más ilíquida y pedorra que sea, suele predecir el movimiento del ladrillo, estamos leyendo acá. Esta es una buena señal para el mercado inmobiliario. Si la bolsa se anticipa, si las acciones se anticipan al movimiento de las propiedades, esto es una buena señal. Por otro lado, no puede haber menos crédito hipotecario que hoy. Esto lo pinto en amarillo. Un montón de gente me dice, Santi, pero estás poniendo en amarillo en vez de en rojo furioso que no hay crédito hipotecario. Y sí, lo pinto en amarillo porque a pesar de que hoy no hay crédito, ya no puede haber menos. En consecuencia, no vas a tener menos demanda porque se cae alguien que tenía un crédito y ya no lo tiene ahora. ¿Está bien? No puede haber menos crédito hipotecario, dado estamos en casi cero. Así que de moverse esto, solo puede mejorar. El presente no es positivo, pero no puede empeorar. Entonces, como no puede empeorar, porque si estás en cero no puedes empeorar, estamos en amarillo en crédito hipotecario. Por otro lado, la suba constante de tasas en todo el mundo, Estados Unidos, Eurozona, UK, Japón, etcétera, hace que se desplomen activos que le compiten a la pedorrada argentina que sigue en mínimos, lo que conté antes. Como los inversores son seres emocionales, esto puede repercutir positivamente en el real estate local haciéndolo más atractivo. Esto es medio confuso porque es como, si el precio de algún activo baja en el mundo, al contrario, haría más atractivo el precio del otro lado que de acá. Pero por eso pongo la parte del ser emocional acá en la oración. ¿Por qué? ¿Por qué quiero decir? Quiero decir que si la tasa sube en Estados Unidos como está subiendo, lo que hace es que el precio de los bonos baje. ¿Por qué? Pues se arbitra para que dé la misma tasa que la última tasa. ¿Está bien? Entonces, si el precio de los bonos baja, vos eras un inversor sofisticado o más o menos sofisticado y tenías, no sé, $1.000.000 en bonos yanquis, porque te habían dicho que era libre de riesgo. Y bueno, cuando subió la tasa, bajó el precio del bono y tu bono ahora vale $850.000 en vez de $1.000.000. Entonces empezás a pensar, este asesor super genio me dijo que esto era libre de riesgo y perdí 15%, cuando en realidad los precios de las propiedades en este mismo periodo bajaron menos que 15%. Por lo tanto, si hubiera comprado propiedades en vez de comprar este bono del tesoro, hubiera perdido menos. Eso no tiene ningún sentido, por eso pongo lo de ser emocional, pero sí es una forma en la cual deciden las personas verdaderas con las cuales yo veo que toman decisiones. Entonces, si esa es la forma en la cual una persona toma una decisión, es influyente para ver cómo va a impactar en el precio de las propiedades, porque alguien podría decir, bueno, saco guita del bono del tesoro yanqui, porque perdí 15% y no me gusta perder guita, y lo pongo en propiedades que están en casi mínimos históricos. En el peor escenario, si vamos a mínimos históricos, pierdo 33%. ¿Está bien? No tiene sentido racional, tiene sentido emocional. Y por la última de todas, que esto está bueno, el real estate local, en Buenos Aires al menos, está barato en comparación a países limítrofes, es decir, está barato en relación a Bolivia, está barato en relación a Paraguay, pero también está barato en relación a países desarrollados como Estados Unidos o los desarrollados de Europa, descontando el riesgo argentino inclusive.
O sea, comprar en $1.200 el metro en Recoleta es mucho más barato que comprar a 12.000 euros en París el metro. Contando el riesgo argentino, ¿eh? No sin contar el riesgo argentino. Y siempre decimos acá, che, ¿cómo se mide el riesgo argentino? Bueno, primero tiene que tener la tasa libre de riesgo, lo que vimos recién. Sobre esa tasa libre de riesgo, el riesgo país. Lo puedes googlear. ¿Cuánto sobrepagan los bonos argentinos sobre la tasa libre de riesgo? Después de esa suma de esas dos cosas, tenés que sumarle, por ejemplo, el riesgo de una empresa grande argentina. Después el riesgo de una empresa más chiquita argentina. Después el riesgo de una startup. Así mido yo mi propio riesgo en deinmobiliarios.com. El equivalente a empresa grande, empresa pyme y startup, que son los tres niveles que yo considero para evaluar, por ejemplo, a de inmobiliarios, hay que reemplazarlos por algo que signifique propiedades. Que propiedades en Argentina no tiene tanto riesgo porque sorprendentemente tiene más seguridad jurídica que otras inversiones. Por ejemplo, yo personalmente, y dejo de compartir pantalla para explicar un poco esto y liquidar este tema de, che, conviene comprar o no propiedades, no tengo ni la más idea si conviene comprar o no propiedades. Algo que no dije, que digo siempre, es no le pregunten a su peluquero si necesitan un corte de pelo. O sea, yo soy inmobiliario, no me pregunten a mí si les conviene o no comprar una propiedad, porque obviamente si soy inmobiliario voy a decir que les conviene comprar. Sin embargo, como soy un inmobiliario medio delirante del cerebro, yo en el 2017 decía, che, las propiedades están carísimas, en el 2018 decía, las propiedades están carísimas, y me han amenazado, todo, me han quedado puteadas varias personas. ¿Por qué? Porque me decían, vos sos inmobiliario, no puedes decir que las propiedades están caras. ¿Por qué no puedo decir que están caras? Yo digo lo que se me canta, para eso tengo una empresa propia y hago lo que se me canta el culo. ¿Por qué no puedo decir que están caras cuando están caras y que están baratas cuando están baratas? Y hoy están baratas. ¿Esto quiere decir que si vos estás vendiendo no te conviene vender? Depende de 1.000 millones de cosas, de tu situación particular. Por eso siempre aclaro, esto no es un consejo de inversión. Por ejemplo, si vos estás vendiendo para agrandarte, es el mejor momento de la historia para hacerlo. Porque no solo las propiedades bajaron 50% en un conjunto, sino que las propiedades muy grandes bajaron mucho más todavía. Entonces quizás tu propiedad bajó 40%, pero la propiedad más grande a la cual te querías mudar siempre bajó 60%. Entonces encima que los dos bajaron y el gap se te achicó, si hubieran bajado proporcionalmente se te achicaba zarpado el gap, básicamente 50% si las dos hubieran bajado lo mismo. Pero si la tuya bajó 40 y la otra bajó 60, el gap se achicó mucho más que 50. ¿Está bien? Porque hagamos el ejemplo, para hacer un ejemplo real. Ponele que vos tenías un departamento de 200 lucas y querías mudarte a uno de 400. Lo que estoy diciendo es que el de 200 más o menos bajó 40%, por tanto ahora vale 120, acordémonos, 120. Pero el otro que vos querías de 400 bajó 60% y ahora vale 160. ¿Está bien? Entonces de 160 a 120 tenés solo $40.000 de diferencia. 40.000. Cuando antes tenías 200.000. Por lo tanto, cuando vos haces 40 dividido 200, te da que bajó 80% la diferencia entre tu 3 ambiente y el 5 ambiente que siempre soñaste en una re buena zona y el no sé qué. Yo veo departamentos ahora cercanos a Avenida Alvear, a Chirola, Chauchi y Palitos. El otro día vimos todos los cierres que habían Retiro y Recoleta cerca de Avenida Alvear. El promedio dio $2.500 el metro. Y algunas cosas eran zarpadas. Cuando vos sacabas los zarpados te daban aún más bajo. 2.500 el metro alrededor de Avenida Alvear es una locura de barato. Eso por 5 lucas te lo sacaban de las manos. Y ahora 2.500 es el promedio. Entonces, si vos querías vender un 3 ambiente medio pelardi para mudarte a Avenida Alvear, es un momento históricamente espectacular. Entonces, depende mucho de la situación particular de cada uno. Obviamente, otros te venderán porque necesitan vender, otros se quieren ir de país porque ya no tienen ninguna esperanza, o lo que fuese. Pero perdón, me fui por las ramas. Estábamos hablando del riesgo país y qué sé yo, y es como, ponele que Argentina tenga que descontar un flujo de fondos a un riesgo bestialmente mayor al de Francia, igual estás comparando $1.200 el metro contra 12.000 euros. Ponele que sean $12.000 para hacerlo más fácil. Es 90% más barato vivir en un recontra buen barrio en Buenos Aires, con seguridad, con acceso a todo. Tipo, yo no lo comprendo. Me parece que todo está regalado. Hoy casi nadie está de acuerdo conmigo. Muy poca gente está de acuerdo conmigo. Cada vez más gente, a pesar de que al principio, tipo el año pasado, por ejemplo, casi nadie, casi nadie. Ahora ya bastante más gente está de acuerdo. ¿Por qué? Porque empieza a haber precios que ya dice esto ya es un delirio. Obviamente las condiciones macro colaboran. Estaba diciendo eso, lo del riesgo argentino perdón, porque me fui por las ramas y iba a explicar eso, por eso dejé de compartir pantalla, que era, yo quería comprar propiedades, esto es un ejemplo real,
quería comprar propiedades. Y compro antes de comprar las propiedades acciones porque digo, che, no voy a comprar las propiedades ya mismo. Y si esto me va mal en las acciones, me la puedo bancar. Si bajan 40% no pasa nada, voy a poder comprar igual la propiedad que me comprometí a comprar. Pero ahora te sacan el cepo del cepo, del cepo del cepo, donde te dicen que no puedes comprar dólares. Vos tenías dólares, los vendiste, compraste acciones en pesos, pensando que el día de mañana ibas a poder con alegría volver a comprar dólares comprando, por ejemplo, la L30 y haciendo ahí pim pum pam para transformarlo de pesos a dólares. Y ahora te salen con que tenés que un mega parking de, no sé, 15 días, que no puedes hacer otras transacciones en dólares, no sé qué. Entonces quizás se te complica 2 semanas o más la existencia para poder hacer esas operaciones que te comprometiste a hacer. ¿Está bien? Esas violaciones en general de la seguridad jurídica y de las reglas de juego se dan muchísimo más seguido en acciones y bonos, que son las dos otras inversiones que no son propiedades que la gente puede hacer, porque después timbas de esperanza matemática negativa, de las cuales siempre hablamos, por ejemplo, plazo fijo, es un delirio. El que hace un plazo fijo está mal de la cabeza en Argentina, pero está bien. Se creen que son genios porque en el corto plazo ganan plata, está todo bien. Perdón, volviendo al tema este, $1.200 en Recoleta versus 12.000 euros en París, me parece muy pero muy barato en Recoleta. Quizás me equivoco, que carajo sé, no sé. Entonces, repasando un poco lo que tengo acá en el cuaderno para no olvidarme de nada. 1. La comparación del porcentaje de renta contra la tasa libre de riesgo. Hasta hace poco daba muy positivo, ahora cambió de tendencia, tristemente da para el otro lado. 2. Costo de construcción. Venía subiendo, lo cual era una buena señal para los precios, para que suban, pero ahora volvió a bajar el costo de construcción por la última devaluación de 400 a 500 pesos. Si sigue habiendo inflación desbocada como hay ahora, rápidamente va a subir el costo de construcción. Número 3, crédito hipotecario. Está en mínimos, pero esto te da el optimismo de que no puede ir para peor. Cualquier pequeño crédito hipotecario que haya va a levantar el mercado. 4, la demanda, es decir, el nivel de actividad. La demanda está tímidamente subiendo. En porcentaje sube mucho, pero sigue en montos muy, muy bajos en términos históricos. De vuelta, había 6.000 ventas por mes en el 2017 y vimos recién el número del primer trimestre, 2.000 y chiroleadas. 3.000 terminaremos, va a ser 50% menos de cantidad transada que en el pasado. Y este es un dato muy importante para los que se quieren meter en el rubro inmobiliario y les venden el humo de que este negocio no tiene techo y que va a ser fácil y que no sé qué me en coche. Si los precios bajaron 50% y la cantidad bajada bajó 50%, en realidad es más la cantidad transada de lo que bajó, pero ponerle que redondeemos 2023 50% bajo con respecto al buen momento, lo que estamos diciendo es que el mercado se achicó 75%. Si había en algún lugar $1.000.000 en comisiones para ser cobradas, ahora hay solamente $250.000 para ser cobrados. Esto parece una alevosía total, un delirio místico sin sentido, pero cuando uno compara cómo evolucionaron los sueldos y los ingresos de la gente, ve que también hay una dilapidación de más o menos 70% del RIP, de la remuneración imponible promedio de los trabajadores estables. No sé si se acuerdan, pero el pico máximo de ingreso de la clase media, del laburante, se dio en el 2017, cuando, por ejemplo, tenías a organizaciones de izquierda, que fue lo del evento del gordo mortero que se convirtió en meme, creo que fue preso ese buen hombre, que en el evento del gordo mortero estabas en máximos históricos de sueldo. ¿Esto quiere decir que Macri hizo bien las cosas? No, desaprovechó una oportunidad histórica. Y con esa devaluación de 20 a 40 pesos que hizo su propio gobierno, aniquiló el sueldo de la clase media y empezó un proceso de aniquilación del sueldo y empezó un proceso de que no hubo más crédito hipotecario. Y estas dos cosas mataron el rubro inmobiliario, pero un montón de otros rubros han ido muriendo por este inicio del debacle absoluto que estamos viviendo. Entonces, un poquito de contexto. Entonces, este rubro bajó aún más que la baja de los sueldos en general. Entonces, ¿hay alguien que le puede ir bien? Obviamente, a nosotros nos va bien, a un montón de gente le va muy bien. Hay gente que factura mucha, pero mucha plata. También veo en muchos comentarios que no se dan cuenta del nivel de actividad que manejan algunos, los más exitosos en el rubro. ¿Por qué? Porque, y me voy por la rama levemente con esto, la distribución de ingresos en el rubro inmobiliario tiene mucho que ver con la distribución de ingresos de, por ejemplo, los deportistas, los artistas o rubros así, donde tenés una distribución totalmente, o sea, que no es una campana de Gauss, los yankees llaman Power Law, que no es, el otro día decían Pareto, no sé qué mierda, pero es como lo del 80-20 de Pareto no tiene sentido en el rubro inmobiliario. No es que el 20% de los inmobiliarios se lleva el 80% del ingreso. Es aún más guaso. Es arriba tenés muy poquita gente llevándose mucha parte del ingreso,
un núcleo ahí de gente llevándose una gran cantidad de ingresos y la abrumadora mayoría en cero. O sea, el 80% que está acá no se lleva ni siquiera el 20%. ¿Está bien? Entonces es una distribución muy desigual como en el deporte, como en el arte, etcétera, etcétera. Hay un montón de papers de la Power Law Distribution de ingresos en distintos rubros de la vida. Este es uno de esos. En el promedio se bajó en los enanos, pero el promedio bajó 75% el rubro inmobiliario. Dicho eso, el punto número 5 era la sobreoferta. Ya hablamos de la sobreoferta. ¿Sobreoferta significa estamos en máximos históricos de oferta? No. Bajamos de 160.000 a 129.000 como vimos recién, pero sin embargo estamos muy por arriba de los 60.000 que había en un buen momento. 6. El sueldo en dólares desinflacionados, es decir, el salario real. El año pasado, por ejemplo, yo esto lo he contado acá. El año pasado, en el 2022, hubo más o menos 95% de inflación y los sueldos que nosotros pagamos acá subieron 96%. No los que específicamente nosotros pagamos, sino específicamente lo que paga el sindicato, o sea, Empleado de Comercio, que es nuestro sindicato. Empleado de Comercio aumentó los sueldos en 96%, o sea, levemente por arriba de la inflación. La inflación había sido 95, subieron los sueldos en 96. Y la devaluación de los dólares libres en el 2022 había sido del 66%. Entonces, en un país donde vos tenías 66% de devaluación y 96% de aumento de los sueldos, tenías a los sueldos en el 2022 recuperándose en dólares, lo cual era una buena señal para el mercado inmobiliario, porque si la gente gana bien en dólares, sube el departamento de Almagro, y si sube el departamento de Almagro, sube el departamento de Recoleta, y si sube el de Recoleta, sube el de Nordelta la casa, y si sube la de Nordelta, sube el penthouse en Figueroa Alcorta, y así van subiendo todas las cosas, y tenés un mercado más saludable, porque la clase media gana más guita. Esto pasaba en 2022, entonces yo decía, che, guarda, están todos en la negativa, ahí llorando las mil penas, pero el salario empezó un proceso de recuperación. Ahora cambió la tendencia de vuelta, lamentablemente, esto es como la historia sin fin. Entonces otra vez con las últimas devaluaciones hay que ver cómo termina quedando el año en ese jueguito de devaluación y aumento salarial. Si el aumento salarial es por arriba de la devaluación, va a ser una buena señal para el mercado inmobiliario. 7. El cambio de expectativas. Lo veíamos en acciones y al principio yo lo veía en bonos. Dije, che, miren qué interesante esto. Compré a L30 en una paridad de 17 y pico y ahora estaba a 23. Entonces yo lo que decía es, che, está cambiando la tendencia de 17 a 23, una suba muy significativa, la que yo había ganado, pero que era el mercado lo que estaba mostrando. Sin embargo, de ahí de vuelta bajó a una paridad sub-20, por lo tanto volví a comprar cuando volvió a una paridad sub-20, pero a pesar de que yo compré, en realidad es una mala señal, porque ese cambio de expectativas que se veía muy claro en bonos, ya no se ve tan claro, y ahora queda solamente claro en acciones. Las acciones argentinas no paran de subir, lo cual es una buena señal que descuenta un futuro mejor, lo cual podría ser una buena señal para el mercado inmobiliario. La número 8 era el cambio de expectativas en el sector, que no la vimos en la otra lista, esto es lo que tengo anotado en el cuaderno. El cambio de expectativas en el sector era, che, está empezando lo del blanqueo, que parecía ser una buena señal hace unos meses, y en segundo es, che, se está debatiendo mucho la ley de alquileres, probablemente la deroguen o la reemplacen por otra cosa mejor. En consecuencia, estas dos señales parecieran ser que demuestran en el futuro un cambio de expectativas con respecto al sector inmobiliario. De vuelta, eso tampoco se dio y de vuelta estamos en un panorama más mix de colores en ese semáforo, a diferencia de hace unos meses, donde era más claro de tipo, che, todas las señales son verdes, parecía ser un buen momento para jugársela, pues está todo regalado y todo está cambiando de tendencia. Por tanto, quizás en el mediano plazo pasa algo que es el trigger, como dicen los que saben, para que cambie el ciclo. Bueno, parece que será ahora, no, mayo 2023, estamos volviendo para atrás. La 9, que nosotros hablábamos antes, pero yo ahora no lo cuento mucho, es la desaceleración o la estabilización, si querés, de la baja de los precios de cierre, los valores de lista y los valores de escrituración. Esa baja, que lleva más de 5 años de baja de precios y de la cantidad transada, al principio era muy zarpada. Era tipo, al principio era pum, baja, y ahora se desaceleró la baja. O sea, los precios en las propiedades en Buenos Aires siguen bajando, pero de forma desacelerada, es decir, más lenta. Quizás el 2023 cerramos con los precios de cierre bajando 10%, o 8, o 7, o algo así, en vez de 15 que bajó en el 2020, ponele. ¿Está bien? Entonces la desaceleración de la baja de los precios podría significar algo. Podría no significar nada también, porque podría ser baja lo loco, después baja más lento y después baja lo loco de vuelta, porque pasa algo desgraciado que puede llegar a pasar en agosto. La número 10, se achicó el porcentaje de negociación promedio, y esta no la habíamos hablado antes, está buena. Se achicó el porcentaje de negociación promedio entre los valores de publicación de lo vendido y los precios de cierre.
Eso de que veíamos, por ejemplo, de Almagro, que lo mostré antes, del 8% de negociación, en Almagro antes era más. Y el promedio de capital, que era más o menos 10, ahora es más o menos 7. Y el promedio de capital en los buenos momentos era 5. Entonces, estar en un 7 de negociación versus un 5 histórico versus un 10 en el peor momento, demuestra, en principio, que lo que se vende, lo que está bien priceado, no se venden cosas que estaban publicadas en 200, se venden en 100. Algún delirio puede llegar a ser, pero el promedio no es así. En el promedio lo que se vende es lo que está publicado en 100 y vale 92. No delirios intermedios. Y con esto liquidamos este primer tema. Somos más de 100 personas. Perdón si los aburrí con la longitud de esta respuesta. Vamos a tratar de responder algunas preguntas de ¿a quién se lo vende Santi? ¿Qué opina de los proyectos en Pozo en Palermo que actualmente los comercializan a más de $6.000 el metro, por ejemplo, en Godoy? Bueno, depende de muchas cosas. Hay productos premium que pueden llegar a tener demanda en algún momento. Yo veo mejor o más probable una suba. Esto no tengo ni idea. Tengo siempre la bola de cristal acá en el fondo como para decir, che, no sé lo que va a pasar. Pero si hoy se puede comprar un departamento, ustedes se pueden comprar un departamento a $2.500 en Avenida Alvear, obviamente me van a decir, pero Avenida Alvear ya no es lo que era, Recoleta Machoto, Retiro Machoto, está bien, no es lo que era, todo lo que quieran. Pero yo veo probable en algún momento el metro a 7.500 en Avenida Alvear, que es 3 veces más que 2.500. Otro ejemplo, oficinas de la muerte en el microcentro se están cerrando a $350 el metro precio de cierre. 350. Esperar triplicar tu inversión es esperar un precio de cierre de 1.050 de las oficinas en el microcentro. $1.000 el metro. $1.000 el metro es la nada misma. Pero hoy ya el microcentro, esas oficinas, esos edificios son la muerte total. Por eso se venden a $350 el metro. Yo veo más probable que el metro de una oficina en el microcentro pase a valer $1.000 que un departamento cheto en Palermo pase a valer $18.000 el metro, porque 6.000 por 3, 6, 12, 18 sería 18.000. ¿Está bien? ¿Esto quiere decir que va a pasar mañana? Obviamente no. Ya lo dijimos 40 veces esto, pero el retorno de un bono del Tesoro Yankee es como la base de lo que alguien puede aspirar a ganar. Hoy 5% anual, lo vimos recién. Lo que rinde la bolsa en periodos largos de tiempo, las acciones en Estados Unidos, 10% anual. Lo que le sacó el mejor inversor de la historia de la humanidad a su dinero, Warren Buffett, 28% anual. Cuando vos haces 28% anual de forma compuesta, te da que, por ejemplo, en tan solo 2 años están 64%. Y si pasa un año más, ya duplicaste tu guita. Entonces, en 3 años al 28, duplicaste tu plata. ¿Es fácil duplicar tu plata en 3 años? Lo estoy diciendo en la oración. Es el mejor inversor de la historia de la humanidad. ¿Esto quiere decir que es imposible que un pelagato con $50.000 lo duplique en 3 años? No, porque con $50.000 puedes acceder a oportunidades que gente millo no puede acceder. Por ejemplo, nosotros tenemos ahora en venta un hotel en el centro, que para mí es un ofertón, que también está, no sé, $300, $400 el metro. Un hotel entero, bien mantenido, con 2 ascensores nuevos, está cheto, no se los quiero vender el hotel. Pero digo, ese producto que para Airbnb está buenísimo, para los pibes que estudian en el centro, en las facultades está buenísimo, y tiene demanda y va a funcionar como negocio, se está vendiendo muy barato porque el contexto macroeconómico es catastrófico y porque hay otro hotel que pide 600 y otro hotel que pide 500 y otro hotel que pide 700. Entonces el hotel que quiere vender tiene que pedir menos que 500. Y está, no sé, 400 y hay que ver a cuánto se vende. Pero digo, eso yo veo más probable que se duplique de precio, en vez de 400 el metro valga 800 el metro, a productos que hoy están como montados en un caballo cómico del delirio. Igual dicho eso, si ustedes tienen, no sé, $100 millones, les da lo mismo pagar 1 millón o 2 millones por el departamento para vivir sobre donde sea que vivan. Les da lo mismo. Y pasa por otro lado, no pasa por maximizar el retorno de esa inversión y que valga $5.000 el metro o $10.000 el metro. Les da exactamente lo mismo, no importa si vale 10.000, 5.000 o lo que fuese. Me parece, y bueno, no la tengo del todo clara en eso. Vamos a ir a terrenos en country, barrios privados. Santi, ¿cómo la ves? No tengo ni la más pálida idea, pero esa es una de las inversiones que menos me gusta. Me parece que la está haciendo todo el mundo, y si algo lo está haciendo todo el mundo, por definición es muy probable que sea una inversión de mierda. ¿Es siempre así? No es siempre así. A veces vos podés hacer lo que está haciendo todo el mundo y te puede ir bien. Hay un mix entre yo, porque tengo un sesgo de ser contrarian y siempre quiero hacer lo que no está haciendo nadie, y es lo primero que pienso. O sea, no sé, cuando fueron las últimas PASO presidenciales,
y bajó la bolsa 50% un día. Yo tengo una charla al respecto que está buena y dura 8 minutos. Era una Expo Real Estate. Después de las PASO, en el 2018 fueron las PASO. 2019 fueron las PASO. Después de ese evento, di una charla y dije, che, apenas fueron las elecciones, mi primer pensamiento, porque soy contrarian, fue, che, ¿conviene comprar acciones argentinas ahora que bajaron 50%? Y ese fue mi primer pensamiento. Después me puse a analizar la situación y decidí no hacerlo. Por suerte, porque después bajaron otros 50%. Y después de que bajaron el 50% y siguieron bajando, ahí yo compré. Y ahora tengo un monto muy significativo en todos los activos argentinos. En propiedades, en acciones y en bonos. Y esto a mí hace muy pocos años me hubiera parecido un delirio. Yo siempre decía, no pongo un peso en bonos argentinos ni que me maten si defaultean todo el tiempo. Pero sin embargo, si entro, como entré la vez pasada, 17 y pico de paridad, es como en el peor default de la historia, la reestructuración después del default fue 75% de quita. Una paridad de 17 y pico involucra una quita de 80 y pico por ciento. Y un default instantáneo que no se dio. ¿Por qué? Porque ya pagaron cupones de esos bonos que estaban a paridad de 17 y pico. Entonces, si no defaultea por un año, por ejemplo, Argentina, ya en el bono cobras un montón de guita. Me preguntan ahí de Casper qué hotel es. Es un hotel que tienen los ingenieros inmobiliarios publicados. Lo puedes buscar en Zona Prop, ingenieros inmobiliarios. Está muy bueno. Yo si tuviera guita infinita lo compraría. Desarrollos de edificios en este momento, ¿qué opinás? Me gusta la pregunta de JRG2312. Me gusta, veo números que me hacen sentido. Por ejemplo, el otro día estábamos analizando acá, che, y si en vez de comprar departamentos de garcha y refaccionarlos, como estamos haciendo ahora, construimos. Esa es nuestra pregunta. Y no tengo la respuesta al día de hoy. Yo siempre pensé, che, ¿para qué? Te voy a decir lo que pensaba y mi duda actual. Lo que pensaba es, ¿para qué mierda vamos a construir si el día de mañana tenemos un palo? Ponemos el palo en un modelo de negocios tipo de inmobiliarios, que es este negocio, que es empoderar a inmobiliarias chiquitas boutique para que esas inmobiliarias boutique puedan competirle a un grupo inmobiliario gigante multimillonario y le puedan ganar, porque además de la fuerza de choque, ahora tienen la magia de ser boutiques y ser chiquitas y darle bola al cliente. Bueno, ese modelo de negocios al principio era una hipótesis, ahora ya está validado. Yo si quiero montar una oficina nueva igual a la que tenemos ahora, no sé, necesito 150 lucas de obra para la oficina y entrar en el alquiler y toda la boludez, no sé, 30 lucas y después otro tanto para tener una pequeña caja porque al principio no va a funcionar el negocio, 100 lucas ponele. Entonces, podría duplicar este negocio en algún lado por 300 lucas, algo así. Y en cambio el edificio, un edificio medio Pelardi en Villa Urquiza, que es un barrio que tiene mucha demanda, y para construir un edificio para mí hay que hacer lo que la gente quiere, pero con muchos intríngulis, porque es como, che, ¿la gente quiere casas en los barrios cerrados? Eso lo querían hace 2 años. Ahora hay tantas en venta en relación a la demanda que esas casas valen poco. Entonces el negocio, comillas en el aire, para los que están viendo esto en formato podcast, el negocio, comillas en el aire, de construir en barrios cerrados casas chetas, no se divisa. El otro día veía una casa en Escobar impresionante, 200 lucas a estrenar. Esa persona está vendiendo claramente por debajo del costo de construcción, de lo que le salió a hacer la casa. Y eso es lo que se está cerrando. Después, si quieren, podemos hacer un capítulo especial de analizando precios de cierre con Santi en Escobar. Y van a ver que todo se está vendiendo, lo que se vende, por debajo del precio que le sale del costo de construcción. O sea, el precio de la tierra más el costo de construcción es superior al precio de las casas que se cierran hoy. Esto quiere decir, lo que va a pasar en el futuro no tengo ni la más pálida idea. Sí, fue un gran negocio para todos los que compraron lotes y los revendieron. Eso es una genialidad espectacular. Pero básicamente pues estaban vendiendo palas en la fiebre del oro. No pues estaban buscando las pepitas de oro. Y eso es lo que hay que hacer en general, me parece. Igual no tengo ni la más pálida idea. Desarrollo de edificios, entonces para redondear es, che, antes yo pensaba, pero si tenemos 500 lucas, ponemos las 500 lucas en escalar nuestro actual negocio que funciona muy bien. Hoy lo que pienso es que este negocio tiene un riesgo delirante. En consecuencia, construir un edificio con alguien que sepa hacerlo no tiene tanto riesgo delirante como sí tiene agrandar nuestro negocio. Y lo que aprendí con el tiempo, que al principio me negaba, pero es razonable para un momento de tu vida, pero después ya no tiene sentido, es
Si sos un pinche de clase media y tenés 2 mangos con 50, tenés que agarrar los 2 mangos con 50, poner un negocio y cuando gana 5 mangos, poner los 5 en el negocio y cuando gana 10, poner los 10 en el negocio y cuando gana 100, poner los 100 en el negocio y cuando gana 100, 200, poner los 200 en el negocio y así generás algo más o menos coherente. Pero eso te puede llevar al cero y sobre el cero no se compone el capital, que es lo que me pasó varias veces cuando era más pendejo, que es, tengo $1000, después tengo 2000, después tengo 4000, después tengo 8000, después tengo 16, después tengo 32, después tengo 64, después tengo cero. Y cuando tengo cero, ya no hay forma de componer capital. Tengo que volver a laburar, volver a ahorrar $100 por mes, después 200, después 300, después 400, y pasan los años. En cambio, si de alguna forma vos, mientras ibas construyendo ese negocio, podías hacerlo crecer, pero sacar guita de ese negocio para construir un castillito separado, si esto tipo compone capital, compone capital, compone capital, compone capital, pero después va a cero, porque Argentina, porque juicio, porque quilombo, porque lo que sea, bueno, esto se destruye, plum, implosiona, pero vos tenías el otro castillito. Entonces lo que pienso hoy con los desarrollos es, che, se puede construir en Villa Urquiza por $1500 el metro, un productazo se puede construir por $1500 el metro. Y lo que vemos en precio de cierre en Villa Urquiza es $2500 el metro en departamentos grandes. Porque ya hablamos de esto, de que en los barrios más chetos está habiendo una distribución de U en los precios, que no se vio nunca en la historia tampoco. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, vos históricamente tenías el monoambiente por metro valía más caro que el 2 ambiente. El 2 por metro valía más que el 3. Por metro el 3 más que el 4 y por metro el 4 más que el 5. Entonces siempre tenías una distribución así, para abajo. El valor por metro cuadrado iba para abajo, porque el valor nominal iba para arriba, el absoluto, el del departamento en sí. Pero ahora lo que pasa es como los desarrolladores hicieron monoambientes y lo siguen haciendo al día de hoy, monoambiente con una ventana en barrios donde la poca demanda que hay demanda 4 ambientes con un montón de ventanas y espacios al aire libre. Bueno, si vos construís el departamento de 4 ambientes en el barrio donde se demandan 4 ambientes, y si se demandan ventanas, le ponés ventanas, y si se demanda buena orientación, exclusivamente haces departamentos con buenas orientaciones, y si se demanda espacio al aire libre, le haces a todos los departamentos un espacio al aire libre, a pesar de que eso quizás te salga más caro por metro, terminás en $1500 el metro y lo vendés a $2500. Cuando quizás en Villa Urquiza vos tenés un gráfico de monoambiente a tanto, después 2 acá, después 3 acá, y después 4 vuelve a subir, y después 5 vuelve a subir. Y vos decís, ¿qué carajo pasa en Villa Urquiza? Pero es eso, es que mucha construcción en los barrios con demanda de familias con algo de moneda ha sido en monoambientes y 2 ambientes, cuando en realidad tendría que haber habido un poquito de construcción de 4 y 5. Y después otra cosa, es caer en el sesgo, que a mí me pasa todo el tiempo, y voy a cerrar esto de, che, ¿qué opino de construcción? No tengo ni más pálida idea de desarrollo, pero lo que opino es desde el lado de ver a la demanda, no de ver la construcción de la cual no tengo ni idea. Y estoy abriendo un Excel que no te voy a compartir para poder dar algunos datos, pero por ejemplo en Palermo nosotros estimamos que se venden 900 monoambientes por año, 1402 ambientes, 1053 ambientes, 534 ambientes, 105 ambientes o más, 130 casas y lotes, 160 PHs y 45 locales y oficinas por año. Esa es nuestra estimación del mercado. Esa estimación de mercado a mí me da un tamaño de mercado de $642 millones al año en Palermo, que me da una estimación de comisiones cobradas por año en Palermo de $38 millones, incluyendo la parte comercial, que en general nosotros no hacemos, entonces mi mercado es un poquito más chiquito, pero no importa, ¿está bien? 38 palos verdes en Palermo en comisiones para ser cobradas y un mercado de 900 monoambientes, por ejemplo. En consecuencia, si vos sos un choto que querés seguir haciendo monoambientes, quiere decir que no vas a poder vender los monoambientes que tenés. El promedio que nosotros tenemos de monoambiente en Palermo es $80.500 el monoambiente promedio. Pero son 900 cierres por año. Si vos querés por año colocar un edificio, quizás vos podés hacer un edificio de 10 4 ambientes en Palermo, por ejemplo. Y si tenés 10 4 ambientes en Palermo, lindos, con ventana, con balcones copados, con las cosas que la gente quiere, orientación norte, oeste u oeste, ningún departamento orientación sur, ningún departamento encerrado contra una medianera, una vista del demonio. Bueno, todo eso te lo analizás en vez de hacer un edificio cualquiera de 866 medio pelardi, y no te importa cómo se compone en su totalidad las 530 ventas de 4 ambientes en Palermo, que ni las vas a saber, pero puedes tener una muestra significativa hablando con amiguitos inmobiliarios. Lo que te importa es si los 10 que vos vas a hacer van a tener demanda para tener un negocio.
Porque datos de color interesantes. En Villa Urquiza, el 4 ambientes promedio se venden $250.000 y se venden aproximadamente 180 4 ambientes en Villa Urquiza por año. Entonces, podemos hacer un edificio de 10 4 ambientes que cada uno sea promedio en su conjunto, ¿no? Quizás el del primer piso vale menos porque indefectiblemente va a tener peor luz natural, va a ser más choto, lo que fuese. Pero en promedio 250 es un negocio de 2,5 palos. ¿Tiene riesgo? Tiene riesgo. Pero ese negocio de 2,5 palos hecho en intermediación inmobiliaria, que de vuelta comparándolo por ejemplo con Palermo, que digo que hay 38 palos de comisiones al año para ser cobrados, 2,5 sobre 38 es un porcentaje para nada despreciable. Tenés que ser el rey de Palermo para llevarte ese porcentaje. Datos de color interesantes de cómo se analiza un mercado. Por ejemplo, nosotros siempre hablamos de la intermediación inmobiliaria, pues mi negocio es más o menos algo entiendo de eso, solamente la intermediación inmobiliaria, la construcción no, pero trato de entenderla desde la intermediación. Lo que nosotros siempre decimos es, che, Compass, que es una inmobiliaria que levantó miles de millones de dólares en inversión, siempre aspiró al 20% de market share en los mercados en los cuales empezaba a operar. Entonces vos, si sos un delirante y pensás que vas a ser el rey absoluto de Palermo y que vas a tener un monumento en Palermo por lo super rey que vas a hacer, y para hacer eso vas a tener que tener una fuerza de ventas bestial pero a otro nivel, vas a tener un negocio con el 20% de market share de Palermo de 7 palos 700 al año. Negoción tremendo. ¿Esto te convertiría en el inmobiliario más exitoso de la Argentina? No, te convertiría en el inmobiliario número 2 de Argentina. ¿Está bien? Con 7 palos 700. Esto les da bastante data a todos ustedes. No tengo ni idea cuál es el mejor barrio para construir tampoco, pero lo que sí vemos nosotros es, por ejemplo, che, ¿en qué barrio se venden muchos 3 ambientes? Bueno, el barrio donde más 3 ambientes se vende es Caballito, con 1.250 3 ambientes estimado al año, a un precio de cierre promedio del 3 ambientes en Caballito de $125.000. Si vos lográs hacer un edificio de 9 pisos y todo el retiro lo regalás y en cada piso sacás 4 3 ambientes, ponele, por X planta, lo que sea, y sacás 36 departamentos de 125 lucas, sería 36 por 125. 36 por 125 te da 4 palos 500. Y ahí tenés que pensar si te puedes quedar los 36 ventas sobre 1.250 tres ambientes que se venden. Y ahí me parece más fácil. 36 dividido 1.250 te da que tenés que tener un market share de los 3 ambientes en Caballito del 2,8%. No del 20% como mostré de intermediar el 20% de las operaciones de Palermo, que es casi imposible y solo lo logró una persona tener un porcentaje muy grande del mercado inmobiliario en Argentina, y en los países del mundo lo logra uno nada más, y en general por poco tiempo, porque son mercados muy competitivos. Entonces también eso lo veo como pensar en el futuro y decir, che, ¿este modelo se puede expandir? Se puede expandir. Pero ¿tiene sentido poner todo nuestro capital en la expansión del modelo inmobiliario por el mundo? Hoy no la veo, no me parece que no. Mañana quizás sí, y después este video queda acá subido y lanzamos en España, que es lo que creo que va a pasar tarde o temprano. Antes de hacer eso, querríamos lanzar en algún mercado, para ser totalmente sinceros, que podamos quemar, es decir, que nos pueda ir mal. Preferimos lanzar en los países limítrofes y en alguno de estos nos vaya mal porque el mercado es más chiquito que en Madrid o Barcelona, y cuando hayamos logrado lanzar y que funcione en Uruguay, Paraguay, Bolivia y Chile, ya ahí vamos a entender distintos mercados con distinta dinámica, con distinto tipo de gente, con distinta cultura, y si el modelo funciona en distintos lugares con esas características, claramente va a poder funcionar en Madrid, Barcelona, etc. Y vamos a poder seguir creciendo, seguir divirtiéndonos, seguir dando cada vez más guita, mientras algo de guita tenemos para no fundirnos. Porque si no, esto quizá crece en el 2024, crece en el 2025, crece en el 2026, 2027, como estamos siempre reinvirtiendo todo, se revienta en pedazos por cualquier razón y quiebran los 3 lugares que tenemos, porque hay varias razones por las cuales este negocio puede morir, pero más allá de eso es, che, analizando la historia de lo que ya pasó en el mundo, vemos que las inmobiliarias, las redes inmobiliarias que fueron conquistando y conquistando y conquistando con espíritu de conquista, como tengo acá a Napoleón en algún lado en el fondo, con espíritu de conquista, fueron conquistando, tarde o temprano les aparece un nuevo Napoleón que les conquista el market share conquistado. Y ese tarde o temprano no es que a tus nietos se les va a morir el negocio. Es en
one lifetime, porque el rubro inmobiliario, la intermediación, es algo que es muy difícil construir barreras de entrada, construir una diferenciación real, incopiable. Una de esas formas es marca. No sé, tener a Santi Magnin es una marca, en consecuencia es medio incopiable. Pero podés construir un nuevo Santi Magnin y listo. Y se podría hacer mucho mejor esto también. Así que qué sé yo. Más allá de la timba, dice Marcos, si lo ves como inversión, ¿no ves zarpado mal el concepto de las cripto? No, no lo veo zarpado mal. Se puede ganar muchísima guita. Puede ser que se usen las cripto como moneda de cambio en el futuro. Pero para empezar, tiene que tener un precio más o menos coherente. No puede valer hoy 30, mañana 60, después 15, después 120. ¿Quién va a hacer un negocio haciendo un cash flow que se puede duplicar, se puede cortar a la mitad, se puede cortar a un cuarto y después se puede cuadruplicar? Un delirio. Un delirio. Entonces no pareciera que funcione como moneda de cambio verdadera. Y eso es como el argumento básico de tipo, che, las cripto van a hacer porque se va a usar, va a reemplazar al dólar. Che, yo puedo hacer un Excel en dólares, inclusive con el desmadre que hicieron de emitir moneda a lo loco, que generó 10% de inflación en dólares, inclusive con todo eso, yo puedo hacer un Excel y entender mi negocio. ¿Eso va a pasar con alguna cripto? Seguro que va a pasar. Pero sin embargo, como el dólar no es una inversión, tampoco la cripto va a ser una inversión, ni siquiera aunque se use como moneda de cambio. Va a seguir siendo una timba como comprar dólares, como hacer un plazo fijo, como comprar euros, como comprar oro. Que comprar oro básicamente es resguardo de valor, pero en realidad también es una timba, porque tiene esperanza matemática negativa. Cuando vos le metés la inflación que hubo en el mundo, tipo, está como ahí, por momentos está por debajo de la inflación. En periodos muy largos de tiempo, ¿eh? Y si está por debajo de la inflación en periodos muy largos de tiempo, quiere decir que tiene esperanza matemática negativa. Si lo jugás muchas veces vas a perder plata. Entonces acá, qué sé yo, desde el nacimiento de las cripto, depende la cripto. Alguna cripto es un juego de esperanza matemática positiva porque subió de precio a lo loco. Pero eso, más que un juego de esperanza matemática positiva, pareciera ser una burbuja especulativa. Pero que cuando le agrego todo el resto de las cripto, deja de ser una burbuja especulativa porque hay un montón de cripto que destruyeron valor. ¿Eso quiere decir que no sirvan para nada? Otra pelotudez. Obvio que no, sirven, son útiles. Pero el oro también es útil como resguardo de valor y nadie piensa en su sano juicio que comprar oro es una... algunos sí lo piensan, que comprar oro es una inversión. ¿Cómo va a ser comprar oro una inversión si vos tenés opciones en la vida de, por ejemplo, no sé, compro, no sé, acciones de Habana? Habana fabrica cosas. Ayer me comí un Habanet, lo fabricó Habana. Es valor nuevo que alguien paga y ese precio tiene una pequeña ganancia. Y la empresa multiplica el capital, genera valor nuevo para la sociedad y una parte de ese valor generado para la sociedad se lo apropia la empresa. Si vos compras acero, ladrillos y cemento y no sé qué mierda más y tierra y haces un edificio de 10 pisos con 4 ambientes para 10 familias, estás agregando valor a la sociedad. Y una parte del valor agregado a la sociedad te lo apropiás. ¿Está bien? Si quien produce la riqueza no se apropia una parte del valor agregado a la sociedad para sí, el modelo está roto y no funciona. Ya se validó 4.000 millones de veces en el mundo. ¿Está bien? Entonces, qué sé yo. La bolsa de suma cero analizando vos ganás lo que pierde otro. Dice Mati, no entiende nada. Lamentablemente, perdón Matías, no quiero ser bardero. La bolsa no es un juego de suma cero. No es que lo que vos ganás lo pierde otro. Tenés que leer libros. El mundo crece. Cada vez hay menos pobreza, cada vez hay más riqueza. Y se genera riqueza. Esta vitrina que yo tengo acá atrás, alguien la fabricó. Esta biblioteca, alguien la fabricó. La bola de cristal que está ahí, alguien la fabricó. El libro de Warren Buffett, alguien lo fabricó. Estas figuritas, alguien las fabricó. Todas las cosas, la riqueza del mundo, alguien la hace. Y cada vez hay más riqueza. Todos los años hay más riqueza. ¿Está bien? Y eso alguien se lo apropia. La nueva riqueza. O sea, esta vitrina no existía, ahora existe y la tengo yo y no la tenés vos. ¿Por qué?
porque es una riqueza nueva que yo me la apropié. ¿Está bien? Esto no es suma cero. Suma cero es que yo vaya a tu casa y te robe la vitrina y me la quede yo. Esos son los juegos de la desgracia, donde suma cero. Pero aún más desgracia son los de negativa. Cuando vos sumás todos los resultados te da negativo. Por ejemplo, poner aerolíneas. Le agregan valor a la sociedad, las aerolíneas en su conjunto, pero las aerolíneas en su conjunto, en toda la historia de todas las aerolíneas, le restó valor a los accionistas. Es decir, todos los empresarios aerolinieros que pusieron aerolíneas en su conjunto perdieron plata. Entonces, cuando vos entrás a ese juego donde se pierde plata, tenés que ser ridículamente bueno para ganar ese juego. ¿Eso quiere decir que no se puede jugar? Dudoso, porque él relacionado también, esto es medio como una serie de grises muy loca, que es, por ejemplo, en el rubro inmobiliario vos tenés a la mayor parte de la gente ganando chaucho y palito. Cuando saco el promedio de lo que gana el inmobiliario promedio gana menos que el RIPTE. Menos que el RIPTE. Entonces ahí también podríamos sacar una conclusión de, Santi está diciéndolo, de los juegos de matemática, esperanza matemática negativa, positiva, que suma cero, que suma negativa, que suma positiva. Y por otro lado, estás jugando un juego de suma negativa, que es la intermediación inmobiliaria. Dudoso, porque ahí entra todo un gris de cómo se juega el juego. Yo, para mí, no estoy jugando directamente el juego que juega el inmobiliario promedio. Estamos en otro juego. Y en el juego que nosotros estamos jugando con muy poquita gente, es un juego no solo de esperanza matemática positiva, no solo de creación de valor para la sociedad, sino de creación de valor zarpado para los que hacen el negocio. ¿Está bien? Bueno, Marcos debate un poquito lo de las cripto. Yo solamente invito a los que son fans de las cripto a pensar si su pensamiento es ideológico / religioso o racional. Si tienen pensamiento racional está todo bien. Yo debato muchas veces con gente de izquierda que tiene pensamiento racional y piensa en cosas que tienen sentido y son discutibles y podemos tener un debate. Pero en general la persona de izquierda es ideológica religiosa. Es decir, ama la distribución del ingreso y el robo sistemático a la gente que genera riqueza por amarlo, o sea, por amor, por religión. Y lo mismo pasa con las cripto. Las cripto generan en general en la mayoría de la gente un sentimiento ideológico fanático religioso. Entonces no tiene un análisis demasiado profundo de qué joraca están comprando. Porque si vos estás comprando algo que sabés que el conjunto de las cripto le hizo perder guita a los accionistas, el conjunto de las aerolíneas le hizo perder guita a los accionistas, pero confías en que eso le va a agregar valor a la sociedad de cierta manera, o va a hacer descentralizadas ciertas decisiones que hoy están centralizadas, que está mal que estén centralizadas, porque le da poder a un grupo muy chiquito de gente que tiene poder sobre la gilada. Bueno, eso está buenísimo y puede llegar a tener sentido. Yo era uno así, después empecé a analizar, dice Boomix, pasa un montón y ya es muy difícil poner el límite. Pues, por ejemplo, no sé, a mí me encanta la inversión de valor y cuantos más libros voy leyendo de inversión en valor, más ideológico religioso me vuelvo de la inversión de valor y menos pienso y más busco en los libros que se valide lo que yo ya pienso en vez de buscar en un libro que me cuestione alguna opinión, que me diga, pero comprar una empresa por price over earnings barato es lo que tiene más sentido. Pensémoslo y que tire un par de argumentos en contra. En cambio, ahora estoy leyendo un libro de un youtuber que habla de inversión en valor, que igual lo voy a terminar porque ya me falta poco, que el libro es como una validación de lo que yo ya creo y no me agrega demasiado valor. Entonces es como, ese tipo de libros me termina convirtiendo levemente en un fanático más, o sea, me termina llevando un poquito más al fanatismo ideológico religioso, cuando yo tendría que leer libros del otro lado. Por eso tengo acá atrás, ponerle, no sé, acá el verde, tengo el Capital de Marx, digo el naranja, no vi los colores, el Capital de Marx, para tratar de leer algún libro que te cuestione alguna opinión. Y después encuentro valor en algunas cosas del marxismo, si querés. Pero le veo más valor a mí el debate de esto de, o por ejemplo que me cuestionen ideas que yo tengo, decir que un par de cosas tienen mucho sentido. Ponele lo del AL30 que se está debatiendo ahí en el chat, de, los bonos. Santi, vos decís, y acá me pongo del otro lado,
pero una postura racional, no religiosa. Voy a dar los dos ejemplos. Está bueno hablar de esto de la ideología religiosa, porque después eso te rompe unas decisiones de inversión coherentes. Ejemplo, yo le digo a una persona, che, mirá, está empezando a comprar bonos, compré L30 a paridad de 19. Y al día siguiente digo, no, boludo, compré más porque ahora bajó a paridad de 17,5, esto es una locura. Y el otro me dice, pero vos sos boludo, Santi. Argentina es un defaulteador serial, no te van a pagar nada, sos un gil. Y se termina la discusión ahí. Esa persona tiene un pensamiento religioso X, ideológico, está totalmente sesgado, pintado de un color, y no está pensando más allá de eso. Pero está en mi contra de lo que yo pienso. Tipo, yo pienso hay que comprar, él piensa hay que vender. Después me junto con otra persona, yo le digo, che, mira, estoy comprando, no sé qué, y este también piensa que hay que vender. Y me dice lo siguiente, en vez de ideológico y religioso, me dice, che, Santi, ¿todo bien? Yo escuché tu argumento del 75% de quita cuando viene un default, pero vos sabés lo que pasa, ¿no? Con esa quita. Esa quita es, dice 100 el bono, te dan 25, pero casi nunca te dan cash. Te dan nuevos instrumentos falopa. Entonces te dan, vos tenías $100,000, ahora tenés $25,000 en un bono que obvio es nuevo y tiene una paridad muy alta porque ya se desendeudó el país 75%, por lo tanto ya se supone que va a pagar sus deudas nuevamente, entonces tiene una paridad muy muy alta, entonces quizás vos podés salir muy cerca del 25, pero para empezar no va a ser 25 si vos lo querés hacer dólares rápido. Yo respondo, no quiero hacer dólares rápido. Justamente mi idea, mi hipótesis de inversión es el largo plazo. Y ahí la contra, que racionalmente me dice el que está del otro lado, es, entonces menos sentido aún tiene tu inversión, tu tesis de inversión. ¿Por qué? Porque en el largo plazo los bonos argentinos tienden a cero. ¿Cómo es eso? Y eso sí, ya lo sé, pero lo hablamos eso, que es, y sí, porque si defaultea Argentina una vez cada 15 años, en el medio vos tenés periodos que la paridad está muy alta. Por ejemplo, con Macri hubo bonos cotizando a paridad por arriba de 100. Esto parece joda, pero no lo es. Un bono que decía 100 se vendía en 103. Esto parece joda, pero no lo es. ¿Está bien? Entonces, a pesar de que tenés esos periodos, después siempre pasa lo mismo, Santi. Que es, te dan un nuevo bono. Vos te lo quedás porque sos un patriota y te lo seguís invirtiendo en Argentina, pero después ese bono de 100 que te dieron por los 25 del 2002, termina valiendo otra vez 25, pero 25, agarró la calculadora, sobre los 25 que tenías antes, Santi. O sea, en consecuencia te queda el 6% de tu inversión original del año del pedo con todo el tiempo que pasó y no sé qué. Y ahí el debate es interesante porque es, pero no es tan así. Porque si estoy comprando por ejemplo, a L30, que lo vimos acá, el flujo de fondo de la L30, si el año que viene no defaultean, ya paga 8% del bono, del capital. O sea que son 8 sobre los 100, no 8 de los 25. Entonces 8, 16, 24, un tercio de lo que pagué ya me lo devuelven en un año si no defaultea Argentina. Y esto va a pasar un montón de veces. En consecuencia, cuando yo hago el juego de probabilidades de lo que puede pasar, sigo convencido, a pesar de que esta idea, este debate me challengeó algunas ideas que yo tenía, sigo convencido porque mi juego de probabilidades es, podría pasar de que nunca encuentre el momento para salir en paridad cercana a 100 y ganar un montón de guita. Y encima en el medio de haber comprado varios cupones y que se haya amortizado alguna partecita de capital de algún bono nuevo o lo que fuese. Pero ese debate tiene sentido. Yo he tenido debates cripto que dejé de tener porque era gente muy inteligente pero que estaba infectada por un virus ideológico o religioso, que es lo mismo. Entonces, el debate terminaba siendo, che, pero boludo, vos sos muy inteligente, ¿cómo me estás diciendo esto? Que es algo totalmente religioso, que no tiene ningún sentido. Pero es lo mismo que la religión en sí misma. Gente que tiene IQ de 160 cree en conceptos, no sé, astrológicos, ideológicos, lo que fuese, y no tiene nada que ver, siguen siendo muy inteligentes. Pero en esa parte de su vida no tienen un pensamiento racional. Y esto es lo mismo. La joda es que esta parte no te empieza a comer todo tu razonamiento en todo el ámbito porque te convertís en un brujo. Y ahí probablemente te vaya bastante mal. Al menos en inversiones te va a ir para el orto. Entonces lo que estaría bueno es debatir, che, ¿por qué Santi no tiene razón con respecto a los juegos de esperanza matemática negativa? ¿Y por qué sí se puede ganar guita sistemáticamente haciendo juegos de esperanza matemática negativa, pero haciéndolos bien? Porque la mayoría de la gente lo hace mal. Y ahí tendrían que empezar el debate agarrándose de, che, boludo, vos mismo, tu propio trabajo es un juego de esperanza matemática negativa. Porque lo dijiste en algún video, si agarro todos los inmobiliarios, el ingreso promedio es menor al RIPT.
Entonces ahí el debate es muy interesante, porque ahí tengo que empezar a justificar por qué el castillito de mi negocio, con las fosas que están alrededor y la forma en que empezamos el negocio, lo convierte en otro negocio que no es el del promedio en el que se ahogan los enanos. Entonces es otra cosa. Y ahí es súper interesante. Jorge dice, AL30 versus inmueble, ¿cuál gana? No tengo ni nada más para la idea, pero tengo considerablemente más plata en inmueble que en AL30 y muy considerablemente más en acciones que en AL30. AL30 es como poca plata. Eh, Quería empezar a ahorrar en AL30, es decir, todos los meses lo que ahorraba ponerlo en AL30, pero como ya la paridad se fue por arriba de 20, que era lo que yo quería pagar, a pesar de que eso también es una gilada y es como puse 20, pero podría ser 21 o lo que fuese. Yo puse 20, si está en 19.90 compro. Hoy quizá no sé qué va a pasar porque hicieron el cepo ayer con esto de la limitación para la compra de dólares a través de los bonos. Vamos a ver qué pasa con eso, cómo afecta al precio, no tengo ni idea, pero bueno. Pasa, dice Boomix, que había hecho plata con muy poca inversión. Ahí fue cuando hice un clic y con esa plata preferí comprar acciones. Igual también es como, si ustedes tienen muy poca guita, qué sé yo, no sé, o sea, porque de vuelta, en acciones, propiedades y bonos, que son las tres inversiones serias que una persona puede hacer, solamente en acciones haciendo tu propia empresa vas a ganar guita grosa. Pues si en acciones vos diversificás tu plata, que sería lo recomendable, vas a ir al 10% anual. Entonces quizás sobre una inversión chiquitita nunca te va a cambiar la vida poner eso en acciones de forma diversificada, que lo coherente para la mayor parte de la gente. Pero sí quizás te cambia la vida hacer un negocio de alguna forma diferente a como lo hace la mayoría de gente. 21.92 las primeras operaciones AL30, dice Jorge. Bueno, ven, no pasó nada, entonces está así ahí como estaba ayer. Ayer estaba 22 creo con algo, 22 con algo, parecido. Hola Santi, ¿tenés idea qué onda Simple State? ¿Se puede considerar un rate tercermundista? Es verdad. Vamos a responder eso. Muy brevemente, no voy a ir a Simple State, no lo conozco especialmente. Lo que siempre digo es, che, ¿para qué van a entrar en un solo edificio, en 1 metro cuadrado, en un solo edificio, cuando con ese mismo monto pueden comprar no solo un REIT, es decir, un Real Estate Investment Trust, sino pueden comprar un ETF de REITs? Es decir, pueden comprar un fondito que cotiza, que tiene un montón de empresas que compran propiedades. En consecuencia, tendrías diversificación instantánea en un montón de propiedades. En Estados Unidos, muchas empresas apalancadas, que no es lo ideal y qué sé yo, pero bastante cosa. Y hay un último tema que quiero ver en relación a esto de los fondos y qué hacer con la guita. Y no es consejo de inversión, no tengo ni más pálida idea. Pero algo que estaba pensando el otro día, que se los quiero compartir en pantalla, en base a esta herramienta que vimos la otra vez del Fund Overlap, que es cómo se overlapean los ETFs. Estuve pensando varias cosas y lo tiré el otro día en Twitter, onda, che, ¿qué convendría si ustedes son ultramillo mal? Y ahí varios boludos me salieron con, tipo, si fuese millo no estaría en Twitter. Sorprendentemente, aunque no lo puedan creer, los que tienen 100 palos verdes también están boludeando en Twitter. Y aunque no lo puedan creer, hay argentinos que tienen 100 palos verdes y están boludeando en Twitter. Y les va a divertir ese tweet. Y no va a ser consejo de inversión, pero sí va a ser un debate sobre inversión, que es lo mismo que invito a tener ahora. Y es, ponele que ustedes heredan y no tienen ni la más pálida idea de qué hacer con la plata. Lo que yo pensaba es, qué loco que lo más probable es que por círculo de contactos la persona caiga, no sé, en JP Morgan o en alguno así picante, le pongan un comercial falopa y le morfen toda la renta. O sea, porque va a terminar pagando 1 o 2% anual por la gestión de la cartera, 20% de las ganancias o 15% de las ganancias o lo que fuese. Y ahí es como, che, pero todo esto para comprar 6 ETFs que se le puede explicar a una persona en 1 hora literal cómo se hace. Y 1 o 2 twists de tipo, che, tené cuenta en varios bancos, en varios brokers, just in case, por las dudas, para evitar quilombo, por la duda que no sé, te congelan una cuenta, después tenés en otro banco y ya está, o quiebra un banco y todo ese tiempo que te devuelvan la guita en otro banco, en otro lugar, o hay un merger de bancos y quedas medio en la nebulosa 2 semanas y justo en esas 2 semanas necesitas algo. Bueno, tener varios bancos, varias cuentas en brokers, pero después lo de los ETFs, y yo decía, che, por ejemplo, ahora les comparto pantalla acá, esta herramienta que se llama Fund Overlap, que si ustedes googlean ETF Research Fund Overlap, llegan a esta web, que la web es esa, no importa cuál es la dirección. Lo que yo decía es, che, ¿qué cosas debiera tener
para tener una diversificación muy guasa en un montón de cosas sin que sea un quilombo, porque lo que yo pensaba también, que lo tiré en Twitter a propósito, era, bueno, poné que vos tenés guita infinita. Debieras tener entonces, y es una pregunta, ¿debieras tener propiedades residenciales y comerciales e industriales? ¿Y bonos de todos los países? ¿Y acciones de muchos países? Y si tenés eso súper diversificado, además, debieras tener fábricas, negocios que no cotizan, etcétera, que te generen cash flow en tu país de origen. Y ponele que tenés propiedades y decidís diversificar en residencial, comercial e industrial. Dentro de comercial, tendrías que tener las distintas subcategorías de comercial. Y si empezás a tener cientos de propiedades como suelen tener los millos, gestionar ese circo, ¿no es un quilombo bestial? Raro. Entonces decía, che, y si quiero invertir, por ejemplo, en la economía estadounidense, muchos dicen, bueno, comprate el S&P 500 y el Nasdaq, que ponele sería QQQ, pero es medio una boludez porque tenés 42%, como vemos en pantalla, de overlapeado los dos ETFs, los dos fondos. O sea, lo que tiene el S&P 500 y QQQ, 42% overlapeado. ¿Qué significa overlapeado? Que, por ejemplo, SPI tiene el 7,4% en Apple y QQQ tiene el 12,5% en Apple. Por lo tanto, el overlap es el 7,4%, que es ET 7,4%. O sea, es exactamente lo mismo, estás comprando lo mismo. Si pones, por ejemplo, un palo verde en SPI y un palo verde en QQQ, el 42% se pisa, es lo mismo, son las mismas empresas, las mismas inversiones. Entonces, mi primera intriga era, ponele que querés apostar a la economía estadounidense, yo haría, o no sé si lo haría, pero es una pregunta, SPI e IWM. IWM es la del Russell 2000. Russell son varios índices, por ejemplo, uno Russell 1000 son las 1000 empresas más grandes. El Russell 2000 son las 2000 que le siguen a las 1000 más grandes. Cuando vos sacas las 1000 más grandes, las 2000 que le siguen terminan siendo small caps. O sea, empresas chicas para cotizar en bolsa en Estados Unidos, ¿no? Empresas chicas estadounidenses. Y acá llegás a que se overlapean cero, porque el S&P 500 son las 500 más grandes, el SPY, y el IWM es el Russell 2000. Entonces te faltarían solamente las 500, entre comillas, pero Standard & Poor's no es lo mismo que Russell, entonces no son las mismas 500, pero más o menos te faltarían las 500 que vienen después de las primeras 500 y tendrías 2000 de small caps y 500 de empresas grandes. Y ahí ya me parece como que en dos ETFs del orto ya tenés una apuesta a la economía estadounidense. Obviamente con problemas porque estas dos son, por ejemplo, por market cap. Y entonces, por ejemplo, te pones a ver y ves que el SPI tiene el 7% en Apple, el 6% en Microsoft, el 3% en Amazon, el 2,2% en Nvidia. Por ejemplo, en Nvidia yo no pondría el 2,2% de mi patrimonio en Nvidia. Es un ejemplo. Pero, como está acá, o en Tesla, ponele el 1,4% de tu patrimonio que pongas en SPI va a ir a Tesla. Pero sin embargo, como decimos acá varias veces, Warren Buffett, el mejor inversor de la historia de la humanidad, dejó dictaminado que sus herederos pongan 90% de S&P 500, 10% en bonos. Y que eso sea todo su patrimonio. SPI y bonos. Y nada más. Con el sesgo que ellos ya saben, pues son súper inteligentes, de esto, de que estás poniendo la guita en las empresas que valen mucha plata. Y eso no pasa en IWM porque como son todas small caps, todos los porcentajes que vas a poner es muy chiquitito en todas. Obviamente esto tiene más porcentaje de gestión porque tienen que estar comprando y vendiendo cosas todo el tiempo. Entonces acá es como que, che, una apuesta a la economía estadounidense sería SPI y IWM. En realidad sería una apuesta a las acciones estadounidenses. Si quisieras poner bonos de todos lados, o sea, una cartera de bonos, podrías comprar el ETF BND y tendrías bonos. Entonces teniendo SPY, IWM y BND, tendrías acciones y bonos a la mansalva. Y después lo que pensaba es, ¿y si yo quiero tener empresa de real estate para tener ladrillos? No son ladrillos en realidad, son empresas de real estate. Pero uno de esos ETFs es BNQ. Entonces BNQ cuando me fijo se overlapea 2%. 2% en estas empresas. Prologis, American Tower, Equinix, Brown Castle, Public Storage. Se van overlapeando un poquito. Pero no tanto. O sea, 2% está bien. Entonces acá sería de forma simple con 4 ETFs poder resolver esto que siempre decimos de acciones, propiedades y bonos. Sería SPY, acciones grandes, IWM, acciones de empresas chiquitas, BND bonos, BNQ o SCHH, creo que es el de Schwab, de un ETF de real estate. 4 cosas.
Pero ahí lo que pensaba es, pero estás muy concentrado en Estados Unidos. Y si Estados Unidos deja de ser el imperio, y vos le dejaste esto a tus hijos, y deja de ser el imperio, se van a caer los bonos, se va a caer el real estate y se van a fundir las empresas si deja de ser el imperio. En consecuencia, el retorno quizás es nulo o negativo. Entonces debieras poner guita en otros países desarrollados y debieras poner guita en países emergentes y hasta en países de mierda. Entonces, ahí pensaba, entonces ponele SPY y un ETF de mercados desarrollados, que puede ser BEA, que es B corta EA. Se overlapean 0,2 nada más. O sea, en esta empresa, en una sola empresa, un mini overlapping. A ver si es esa. Sí. Y el de, por ejemplo, ese ETF BEA, B corta EA, invierte en Nestlé, no sé, en Samsung, La Roche, AstraZeneca, Shell, Novartis, Toyota de Japón y un montón de empresas del mundo desarrollado, pero que como vemos acá no se overlapea con Estados Unidos. Entonces ahí ya me gusta también. Podrías agregar un ETF de bonos, por ejemplo, poner un ETF de bonos de solo 3 juris, poner yankees, y después de solo bono de Francia, España y no sé qué mierda más. Y ahí podrías empezar a diversificar de otra forma. Pero ponle que haces SPY y BEA, ya tenés algo mucho más copado que SPY solo. Y después ponerle que decís, vamos a poner mercados emergentes, BWO. Tampoco se overlapea, obviamente. ¿Y qué estarías comprando en mercados emergentes? Por ejemplo, Taiwan Semiconductor, Tencent, Alibaba, Meituan, no sé, China Construction, Housing Development de la India, Infosys de la India, Vale de Brasil. Un montón de papeles de China, Taiwán, India, Brasil, etcétera, que son países emergentes o en vía de desarrollo se decía antes, ahora se dice emergentes. Y después un ETF que el otro día encontré y que no conocía, que es FM, que es Frontier Markets, que era lo que era Argentina antes de que nos pasen a Standalone, que ya cuando pasás a Standalone ya nadie te invierte un mango en absoluto. Pero acá en Mercado de Frontera FM también ves que no se overlapea nada con el otro yankee y ves que invierte en países ya más falopa, de otro nivel también. Sarasa de Kazajstán, no sé qué, o sea, de Perú, de Colombia, Rumania, no sé, lo que sea. Banca Transilvania, eh, Credicorp de Perú, Commercial International Bank de Egipto, varias, National Atomic Company de Kazajstán. Entonces, varios de mercado de frontera. Y acá tenés otra diversificación. Y esto que acabo de decir, que lo dividimos en 2 minutos, son 7 ETFs. Tipo SPY, IWM, o sea, SPY del S&P 500, IWM del Russell 2000, BND para seguir bonos, BNQ o SCHH o alguno así para real estate. Después BEA para mercados desarrollados, BWO para mercados emergentes, FM para mercados de frontera. Son 8, perdón, me equivoqué. 8 ETFs y tenés una diversificación de la concha de la lora. Y si tenés, por ejemplo, no sé, los 8 ETFs en 4 brokers diferentes y guita cash en 4 bancos, tenés 8 accesos en una carpeta, en una caja de seguridad y tenés la guita recontra hiperdiversificada. Después obviamente hay que ver la eficiencia impositiva de esta estrategia, porque probablemente te fajen porque estás poniendo todo afuera. Pero quizás en vez de poner guita en este ETF que estamos en pantalla de FM, de Frontier Markets, pones esa guita en Argentina, que es aún más riesgoso que un Frontier Market porque es standalone, y lo pones en negocios reales, no sé, comprando fondo de comercio o comprando acciones en Argentina en pesos, como hago yo, o comprando L30, o lo que sea, y haces como un mix argentino, que sería como el reemplazante de mercado de frontera. Y después ves, y tipo, como que me parece está real a mano de cualquier millo o de cualquier persona con recursos poder diversificar su cartera, poder crecer como crece el mundo, en vez de jugar un juego de suma cero, crecer como crece el mundo, sin asesor ni nadie que te morfe ningún punto de nada. Si rinde 10% bruto el S&P, te va a venir el 10 bruto menos la chiroleada de que sale un ETF del S&P, que el expense ratio es insignificante. O sea, si vos ponés, por ejemplo, S&P 500 by ETFs by expense ratio, ETFs by expense ratio, y lo googleás acá. Llegás después de las publicidades, llegás a ETF.com, a Investopedia, y ETF Database, creo que está lindo, ETF Database, este está bueno.
Y te muestra el expense ratio de los distintos ETFs, 0,02, 0,03, 0,03. Y si pongo SPY, creo que era 0,0, era bastante alto el de SPY en relación a otros. Pero SPY Value Growth 0,04. No tengo el SPY común ahí, no sé por qué. SPY 0,09 de expense ratio. Pero después IBB, ponele eShares Core S&P 500 ETF de BlackRock 0,03. Otra cosa loca, muy fácil de hacer, que cualquiera lo puede hacer. En vez de comprar todos los ETFs de un solo issuer, compras uno de BlackRock, uno de Vanguard, uno de ProShares, uno de Direction, uno de no sé qué mierda. Y tenés 8 de 8 distintos que siguen 8 mercados diferentes, en 4 brokers diferentes, así te 3 clics locos. Después, bueno, si tenés plata grosa, tendrás que tener un contador que te asesore bien, un abogado que te asesore bien, un círculo íntimo de personas en una mesa con skin in the game, recomendándote las cosas bien. Y es como, esto me resulta raro que para hacer esto, que lo hicimos en 2 minutos haciendo 3 clics, alguien pague 2% anual y 20% de las ganancias. Otra cosa loca que nosotros estamos diciendo ahora que estamos empezando a hacer fix and flips con amigos, es tipo, che, si alguno de ustedes amigos quiere poner plata en este fix and flip, es como, es exclusivamente para amigos y lo más probable es que perdamos plata. Porque somos 4 boludos los que estamos comprando esto. Y si el 90% de los fondos profesionales pierde contra el mercado, imagínense 4 boludos en Buenos Aires. Debiéramos más que probablemente ganar menos que lo que gana el mercado. Sin embargo, como son montos chiquitos y es entre 4 amigos, quizás podemos aspirar a algo mejor. Pero esto es bastante sorprendente. Con eso creo que liquidamos el día de hoy, pues ya vamos 1 hora 40 de transmisión. No, 1 hora 54 de transmisión, 1 hora 40 de grabación. No sé si quedan temas ahí en el tintero para ver. Vamos a leerlo. 100 conectados. Pongan bots. Number one Gastoncito. Pero si siempre sube es porque entra más gente y es más parecido a un Ponzi. No. Estamos otra vez hablando de cosas erróneas. Yo lo que digo es, si el mundo crece, alguien se apropia del crecimiento del mundo. Después, si en el medio el mundo crece al 3% anual, 3%, y la bolsa sube al 30%, ¿eso quiere decir que es un Ponzi la bolsa? No. Quizás se está redistribuyendo quién se queda con el 3% y más pedazos se lo queda el empresariado y menos pedazos los asalariados. Si eso pasa, hay 3% de riqueza nueva, pero el que pone la guita se va a llevar más que el que está laburando. Porque el profit margin, ponele, de la empresa sube. Y después, por otro lado, ese 3% puede estar concentrado en poca gente, como vimos en el rubro inmobiliario, que tiene distribución onda power law. Es decir, el rubro inmobiliario en Buenos Aires decrece, y lo dijimos antes. Nosotros estamos ganando plata en un mercado que decreció 75% entre el 2017 y la actualidad. Entonces, ¿cómo puede ser que estemos ganando plata nosotros? Y ganando plata me refiero a cada vez ganando más plata. Y no me estoy quedando cada vez un market share proporcional a la guita que vamos ganando. Nos estamos quedando cada vez un market share mucho más zarpado a la guita que vamos ganando. Porque si yo duplico mi facturación de un año al otro, pero el mercado se achica en ese año 30% y yo dupliqué mi facturación en un mercado que se achicó 30%, bueno, entonces mi market share subió fenomenalmente. Entonces guarda, porque no es tan simple, es como, inclusive en mercados que se achican, ahí sí puede ser un juego de suma cero, porque no hay riqueza nueva generada, sino al contrario cada vez menos, pero igual es diferente, porque, por ejemplo, lo dije antes, en Palermo vos tenés, es un ejemplo, pero cada uno en su barrio haga lo que quiera, 38 millones de dólares en comisiones para ser cobradas en un año. Esos 38 millones de dólares son riqueza nueva, porque es un servicio que se prestó y alguien quiso pagar 38 palos. ¿Está bien? Entonces es PBI, riqueza nueva. Cuando vos lo ves en términos evolutivos, yo veo que este 38 palos va bajando.
Y el año que viene, si todo sigue igual, va a ser menos. Y así cada año hasta que cambie la tendencia y vuelva a ser más. Entonces, es riqueza nueva, pero si el mercado se achica, yo para quedarme un pedazo proporcional más grande en la riqueza nueva, tengo que crecer muchísimo más rápido que lo que crece mi facturación en market share. Tengo que quedar más pedazo del mercado. ¿Está bien? Y con esto sí le quedamos, pues me fui a Joraca con esta explicación. Mi problema con alguna definición, dice el amigo Bullmix, es que no tiene del todo claro, por ejemplo, market share. Bueno, market share es el pedazo de torta del mercado que vos tenés. Quizás estos vivos, si la mitad de las cosas no se entienden, está bueno para como puntapié para las googleadas. Como, tipo, no sé si alguno estudió otro idioma, pero que te mandaban a leer un libro y vos tenías que destacar en el libro todas las palabras que no entendías un joraca para ir a buscarlas al diccionario y después entenderlas y después entender el nivel 2 iba googleando, ¿no? Todavía Ulmix. Entonces, por ejemplo, market share es cuota de mercado. O sea, ¿qué porcentaje del mercado es mío? Si yo tengo el 1% si hay 3 palos 800 en Palermo, no me acuerdo cuál era el número, yo tengo el 1%, son $38.000. Pero si yo quiero duplicar mi facturación y pasar a vender $76.000 en vez de 38, no solo tengo que subir al 2% de market share, porque si el mercado se va achicando, necesito subir más que al 2% de market share. Entonces es muy complicado. Estudien, muchachos, como bien buen consejo dice Robert Tripp. Si alguien está queriendo invertir y no sabe lo que es activo, pasivo, patrimonio neto, no sabe lo que es un estado de resultados, no sabe la diferencia entre un estado de resultados y un cash flow, no sabe la diferencia entre un EBITDA y un free cash flow, la recomendación es no inviertan, muchachos. Inviertan en cosas del mundo real donde no necesiten saber eso para ganar plata, porque si vos pones un kiosco te puede ir muy bien sin saber lo que es free cash flow, pero si vos querés invertir en acciones, te van a cagar si no sabes ni lo básico. Y lo básico se puede aprender relativamente rápido. Y si no fueron a la facultad ni tienen ganas de ir a la facultad, lean los libros que sean en la facultad. Pueden poner cálculo financiero en Google, UBA, Facultad de Ciencias Económicas, y se bajan los 3 libros que se ven en cálculo financiero. Ponen administración financiera, que es la materia que viene después, y leen los libros que se ven en administración financiera. Y ya tienen un conocimiento más avanzado que el resto de la gilada. Quieren aprender algo de contabilidad, lo mismo, ya ni me acuerdo. La materia de contabilidad las hice todas menos auditoría y ya ni me acuerdo un pedo. Pero sí tengo muy metido adentro los conceptos básicos de eso. Lo que es un resultado, de vengado, percibido, cosas básicas que tienen que googlear sí o sí. Eso nomás. Yo voy a invertir en polenta, dice el amigo Marcos. Invertir en algún alimento no perecedero, claramente le vas a ganar a la inflación general, pero no a la de alimentos, que está por arriba del 10% mensual. Y recién le mandaba, por ejemplo, un mensaje de 10% mensual en alimentos, te da como 77% en 6 meses. Así que si ustedes hace 6 meses compraron una entraña, 6 meses después vale 77% más si subió como el promedio de los alimentos. Si subió más que el promedio de los alimentos, que puede ser, aún más. Entonces esa valía 2 luquitas y ahora vale 4 luquitas. El doble. Y decís, ¿cómo puede ser? Pasaron 6 meses, si la inflación no está en guasa, depende del producto. Y es muy interesante esto y creo que es lo suficientemente apasionante para leer libros hasta los 90 años y seguir emocionado. Así que nos vemos la próxima. Cualquier pregunta copada, déjenla, yo ahora copio y pego todo esto y después lo paso en limpio para ver qué preguntas copadas hay. Y si hay preguntas que no pudimos responder, lo vemos la próxima o la siguiente, todos los miércoles, 9:30 am, twitch.tv/Santi Magnin Realtor. Y si esto lo están viendo en YouTube, like y suscribirse. 55% del último video que tuvo decenas de miles de views en YouTube estaba no suscripto. Y el promedio de vista era como 25 minutos. Dale, no sean hijos de puta. Si vieron 25 minutos, suscríbanse. Y si están ahora en 1:48 que vamos de video y llegaron a la hora 48 y no están suscriptos, lo mínimo que pueden hacer es darle ahora al botón suscribir. El nivel 2 sería darle a la campanita y el nivel 3 sería suscribirse, campanita y pasárselo a un amigo que le puede llegar a servir algo de este contenido. Gracias Roberto, gracias Marcos, gracias Diego, Vano, Dan Cherno, siempre presente, no comentó nada hoy Dan Cherno. 01 ella, Maxi, Agus, Alice, Andy Junta, vamos carajo Andy Junta, Brian 08, Cristo, Cristian Ja, Croama, Diego Vano,
Hay nicknames que son difíciles, ¿eh? Saludos a los 3 Facundos, a Fede Casla, a Ferrera, a Flavia. Vamos, Flavia. Vamos, saludos a Flavia y a Jimena. El público femenino lo estamos perdiendo a un ritmo desolador. Empezamos este canal de YouTube con aproximadamente 75% hombres, 25% mujeres. Y el último video fue tipo 85% hombres, 15% mujeres. O sea, estamos totalmente mal. Como, no sé qué está pasando. Saludos a Nehuen, siempre presente, a Jero Hoja, a J. Martín Polaca, a Jonah Castillo, a Juan Galante. Hay una inmobiliaria muy conocida, Galante, que ha construido mucho en Flores. Un saludo para Juan Vudú, un saludo para Craster, para Catá, para Imura, a Lautaro Rodríguez, saludo para Loloris, para Lutiers, para Poli, para Manu, para Martín Colaccio, siempre presente Martín Colaccio, para Matías Díez, para Masitas, para Pablo Martínez, Ricardo Leiva. Leiva me suena a una joyería. Para Steve02, para Tomás Meliers, para Tuca, para Vicente 7. Y nos vemos la próxima. Y voy a tratar de ver si puedo hacer girar estas figuritas sin el cable. Que quede mejor. Y tengo que alejar la cámara. Estamos mejorando, pero vamos paso a paso. Nos vemos la próxima.